Cuando pienses en dulces, piensa en Dulcería Ugarte. Presenta. Disney no es solo un parque, es un imperio emocional. Desde 1955 ha recibido a más de 1,000 millones de visitantes. Hoy en día, más de 150 millones de personas al año cruzan sus puertas en busca de magia, nostalgia y felicidad. Pero, detrás de esa felicidad perfectamente coreografiada, existe otra realidad, una que no aparece en los folletos. Hoy hablaremos de Disney, de su historia, su magia y también de ese lado que pocos conocen. Porque incluso el lugar más feliz del mundo tiene rincones que vale la pena mirar con lupa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y que me acompañen en este episodio que seguramente, pues bueno, lo vamos a disfrutar muchísimo porque si usted ya fue, lo felicito. Si no ha ido, no sé qué está esperando. Pero lo mejor es aprender más de este parque maravilloso que nos remonta a nuestra niñez y estoy hablando de Disneylandia. Sí, estamos en verano y se antoja muchísimo, ¿verdad? Bueno, pues aproveche y conozca más acerca de este increíble parque, de esta historia, y más porque tenemos a un especialista que lo conoce pero a detalle. Disfruto, haz de cuenta que estoy recorriendo el parque cuando platico con ella y es una agente profesional que le puede hacer a usted aprovechar muchísimo más la experiencia. Ella es Isabela Garibay. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? También muy bien, mamita. Me da mucho gusto que me acompañes y que podamos en este espacio hacerles ver a la gente que no solamente es como que compra un boleto del parque y ya tenemos esa experiencia. Hay mucho más que ver de la historia misma de Disneylandia, ¿verdad? ¿Por qué no me platicas un poquito tú que ya conoces todo esto y que me encanta cómo me lo narraste? El otro día me fui a tomar un café con mi sobrina y me contó todo esto, que es de veras hasta motivo de tomar en consideración para muchos muchachos que están buscando y que están tratando de lograr sus sueños y que tienen una idea muy loca. Yo me imagino a un señor, a un muchacho en los años 50 que tocó piedra, tocó muchas puertas, no le abrieron, él tenía un sueño y lo logró. Estamos hablando de Walt Disney. Cuéntame de él. Híjole, Walt era una persona que se consideraba completa y totalmente diferente a lo habitual. Y siempre tuvo el espíritu emprendedor. Entonces, él nació en Chicago. Ajá. Ahí empezó su sueño y empezó a abrir una empresa, la cual fracasó. Fue cuando tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles junto con su hermano Roy. Se mudó a Los Ángeles y la realidad es que no tenía ni un centavo. Todo fue empezar de cero. Él empezó a crear todo el tema de animación. Salió la película de Blancanieves y los 7 enanos, que de hecho fue su primer éxito en aquel entonces. Oye, y también lo de Mickey Mouse. Mickey Mouse cuando empezó estaba feíto, sí, ¿verdad? O sea, como que hoy ha ido evolucionando, sí, pero sí. Es un ratón encantador, que ojalá que así fueran en la vida real, pero el primer Mickey estaba flaco y me acuerdo, ¿sabes cuándo? Tengo mucho blanco y negro en un barquito que está así en la escena, ¿verdad? Y aparte cómo era el cine, si ustedes se acordarán. Claro. O sea, era así como, pues lentón y se notaba el cuadro a cuadro, ¿verdad? Claro. De hecho, hoy en día hay un show en los parques que salen todos los Mickeys de la historia y claro que el primero que sale es justamente ese Mickey Mouse, a blanco y negro y todo. Sí. Sí, es un Mickey Mouse que ahorita uno lo ve en fotos y sí te da un poquito de miedo. Sí, claro. Pero bueno, ha ido evolucionando. Walt, realmente su sueño y lo que más le gustaba a él, sí era la animación, sí era crear películas, o sea, sí le gustaba esa parte. De hecho, empezó con esa parte que fue lo que también ayudó a fondear el sueño de Disneylandia. Ajá. Pero la realidad es que su pasión eran los parques de diversiones y los trenes. Realmente los trenes era de las cosas que más le fascinaba a él, por eso hay trenes en los parques. Mira. Entonces, él pues empezó su sueño, empezó a crearlo, empezó a hablar con su hermano. ¿Cómo le hicieron para adquirir un parque de estas dimensiones, Isa? Porque a mí me llama la atención, digo, mucha gente seguramente ha visto la película, que ya ves que te relata que, y lo podemos ver, que no tenía un peso, o sea, estaba muy raquítico su presupuesto, inclusive creo que su esposa la conoció como secretaria, ¿no?
Bueno, y a lo que voy es ese brinco de dónde agarró, quién le prestó, cómo fue. Pues la realidad es que las películas ayudaron muchísimo. O sea, empezó a tener su empresa junto con su hermano, se llamaba Wed Enterprises, y ayudó a poder empezar a fondear el proyecto. Pero la realidad es que con eso no era suficiente. Y su hermano no confiaba en el proyecto. O sea, ¿No? al principio su hermano dijo, no. Ajá. Y él, pues era el que tenía, digamos, la mayor cantidad de dinero. Entonces él dijo, pues no me importa. Yo quiero como quiera hacer mi sueño de mi parque de diversiones con mis trenes. Quiero que sea un espacio para los niños donde sueñen. Entonces él buscó separarse, buscó inversionistas. Y la realidad es que así fue. Con inversionistas logró adquirir esa cantidad enorme ¿De tierra? De tierra. Ajá. Incluso en su lanzamiento tampoco la gente cree que le fue muy bien en los primeros días. O sea, la realidad es que hubo muchas cosas que fallaron, hubo muchas cosas que no funcionaron. O sea, sí, los primeros días sí estuvieron así medio complicados. Pues sí, vigilar tantas cosas y más para lo que demanda y más para lo que está dedicado, que son los niños, que pues amén de cualquier feria que nosotros nos subimos, que dices, ay Dios mío, te vas a subir ese juego, pero aquí yo creo que es un sistema muy exhaustivo de estar verificando que todo funcione a la perfección, ¿verdad? Sí, claro, y la realidad es que Walt, y creo que eso es lo que hace que Disney siga siendo hoy en día un lugar ultra icónico y tan novedoso, innovador y demás. Ajá. Una de las visiones que tenía era de mientras la gente siga soñando, aquí siempre va a haber lugar para todos. Ujú. Entonces, por eso es que también mucho de la filosofía y la gente que trabaja tienen que compartir esa filosofía de buscar un poquito más, de hacer un poquito más, de cómo lo hago más bonito, cómo lo hago mejor, qué hago diferente. O sea, salirse de esa cajita, que eso era lo que al final del día lo caracterizaba a él. O sea, si él era alguien que sale de la caja, pues por supuesto que necesita que el resto del mundo comparte esa filosofía para esa compañía. Ajá. Entonces, bueno, California es el primer parque, Sí. porque bueno, sabemos que también hay en Orlando. Ujú. Me cuentas que él, el que sí fue, el que sí estuvo en la inauguración, el que estaba pendiente, era en el de California. Sí, él pisó California, él estuvo en California, estuvo en los primeros días, pues él de hecho incluso varios años después, y cuando vio que pues obviamente estaba teniendo mucho éxito y su hermano también ya dijo, sí está bueno el parque, sí nos está yendo bien como negocio, fue cuando decidieron hacer el proyecto de Orlando. Ujú. Entonces ahí igual se asociaron con otros inversionistas para poder adquirir las tierras y empezaron el proyecto de Orlando, pero Walt ya no llegó a ese proyecto. Ay, qué lástima. Me impacta también la dimensión de la propiedad, de lo extenso que es, porque cuando uno va y recorre, dices, Dios mío, ay, cuántos kilómetros, ¿verdad? Para poder avanzar de un juego a otro, y que nunca les quedó chico la dimensión del parque, Y eso hoy porque en día. hacen, ¿verdad? Qué impresionante. Ahora, bueno, muy bien. Durante toda la historia, Walt nos ha regalado un sinfín de personajes hermosos. Yo creo que ese es cuando uno ve un personaje de Disneylandia, inmediatamente te vas a momentos gratos de tu niñez, Sí, claro. ¿verdad? A esos personajes que te hacían la ilusión de el príncipe, la princesa, los animales que hablan, toda esa magia. Inclusive, pues esto no te tocó, Isa, pero había un programa infantil que se llamaba El Club de Mickey Mouse, blanco claro. y negro. Que Ahorita ya hay una versión infantil nueva, pero sí. Ajá, blanco y negro, y era muy icónico la gente que salía ahí, pues nosotros de chiquitillos, fíjate, todavía estoy hablando que eran los tiempos quizás de mi mamá. O sea, nosotros, digamos, yo que soy de los años 60, pero pues, verdad, bebé, pero digamos que todavía me tocó la colita de ver ese tipo de programa en donde tenías que esperar ansiosamente la hora de que saliera, o la hora donde empezaba el programa de Disneylandia, donde se ve el castillo y se ve Campanita que vuela y le hace así, y es muy icónico ese momento, muy lindo, recuerdo. Porque eran programas obviamente espectacularmente sanos, blancos, te activaban la creatividad, Claro. todo. Y bueno, tú dices, ahora Disney como canal también, pues creó muchas artistas.
Claro. ¿Verdad? ¿Cuánta gente no ha pasado por ahí, por esos canales? Sí, Hannah Montana, Miley Cyrus, Selena Gómez, Demi Lovato, o sea, todas ellas son de esa Es cierto, historia. es cierto. Bueno, hasta el galanazo ¿cómo se llama? Ryan Gosling también salió de ahí en esa pandilla, digamos, ¿verdad? De nueva generación, que pues muchos niños también crecieron viendo estos programas que también son lindos. Bueno, vaya, entonces Disney como marca se diversificó, abarcó muchísimas cosas, qué interesante. Pero el señor muere ¿a qué edad, Isa? El señor muere alrededor de los 50, 60 años, murió relativamente joven, o sea, no murió grande. Lo ¿Y de cremaron. qué murió? ¿De qué murió? Enfermedad, o sea, no fue nada polémico, catastrófico, tuvo una enfermedad que eso desafortunadamente pues se lo llevó, sí fue inesperado, o sea, no fue algo que esperaran. Ajá. Pero pues lo cremaron, Lo cremaron. Fíjate que yo tenía la versión de que lo habían congelado y que ahí estaba en espera de que luego se inventen otra cosa y resucitara a Walt Disney. Como que padre fuera, ¿verdad? Porque esos genios no nacen todos los días, pero entonces lo cremaron. La verdad es que existe la teoría conspirativa de que está congelado y que está abajo de los parques de Disney, y los túneles y demás. Tampoco lo podemos confirmar porque solo la familia lo sabe. O sea, la versión oficial es lo cremaron y no sabemos dónde. O sea, no hay tumba tampoco. No hay tumba. Vaya. Entonces, pues es un misterio que todavía hoy en día no se resuelve. Oye, y a mí me llama la atención todo ese dineral que genera Disneylandia. ¿A dónde va? O sea, ¿hay herederos? Tuvo 2 hijas. Sí, es una realidad, sí tuvo 2 hijas. La familia de Walt, pues, existe todavía son grandes empresarios dentro de la compañía, pero es una empresa pública que está en la bolsa, entonces al final del día no es un solo dueño y no es solo la familia de Walt la que tiene el dinero, entonces también es una realidad que él no dejó un testamento, por lo mismo que no era esperada su muerte. Su hermano Roy asumió pues todo cuando él falleció, y pues de ahí empezaron a cambiar diferentes cosas, pero la visión de Walt siguió. O sea, qué raro no ser tan visionario para unas cosas y también para otras un poco negado, porque a mí me parece tan irresponsable cuando la gente no deja claro su voluntad, vamos a llamarlo así, su testamento y dejar problemas atrás de uno. Pero bueno, entonces digamos que Disneylandia se convirtió en una marca. Claro. ¿Verdad? Y con un resultado impresionante, porque la gente, una vez que pisas el suelo del parque, es dejar la cartera abierta porque para todo quiere uno gastar. ¿Verdad? Vaya que sí. Sí, una vez en un viaje que fuimos en familia, me acuerdo, todavía llegamos a la primera tienda, que ya ves que las tiendas son hermosísimas, y mi sobrinito ya se había gastado todo su dinerito en la primera tienda. O sea, uy, pues sí. Y el primer día que tú dices, criatura de Dios, espérate, pero sí, es que quieres comprar todo. Quiere uno comprar todo y también es una realidad que cuesta bastante dinero. Todo el tema de los souvenirs, orejas, Disney, los Spirit Jerseys, tazas, todo la pluma, el borrador, el personaje, todo, el peluchito, lo que tú quieras. Y aparte, pues estás en un mercado que es de niños, que los niños tienen toda la ilusión del mundo, todo quieren, y ahí te ves, ¿verdad? Pero bueno, aquí se trata también de que estamos motivando a la gente para que vaya al parque y para que conozca, porque no podemos, creo que, dejar de pasar esa oportunidad de vivir la experiencia de estar en estas instalaciones que son tan cuidadas, como dices tú ahorita, con todas las historias que seguramente nos vas a contar. Me llama la atención también recientemente cuando fue lo del COVID, ¿cómo les habrá ido, oye? Definitivamente fue impactante para la empresa. O sea, sí tuvieron que reestructurar muchas cosas. Mucha gente se quedó sin trabajo. También impactó a esta compañía. O sea, sí fue complejo porque al final el parque sí cerró pues, alrededor de 1 año y medio, donde tuvieron que cambiar protocolos, tuvieron que aumentar muchísimo temas de tecnología, reservaciones para los parques para poder controlar el aforo, quitaron muchas otras cosas, paquetes de comidas, reestructuraron juegos, tipos de filas, o sea, la realidad es que sí fue una revolución en muchos sentidos. Un antes y un después. Sí hubo un antes y un después, también fue un antes y un después en precios. Pero al final del día también tiene sus cosas positivas, o sea, el tema de las reservas de los parques, el tema del Genie, de cómo mejoró el Genie, antes lo podías hacer
era muy diferente a como lo haces hoy en día y le puedes sacar más provecho. O sea, hay muchas cosas que, aunque la pandemia fue compleja, también trajo muchísimo más negocio. Sí. Todo el tema de streaming aumentó muchísimo y eso ayudó también a que la compañía continuara, ayudó a que aceleraran proyectos que tenían justamente estancados para su plataforma de streaming y tuvieron que acelerar las fechas de lanzamiento. Entonces, eso también trajo cosas positivas. Más que nada, yo creo que fue un susto de pandemia en donde uno decía, oye, ¿qué va a pasar? Esto se va a acabar, ya va a ser una forma de vida. Y uno pensaba, yo te lo juro que sí, me cruzó por la mente que decías, oye, lugares como que viven precisamente de la visita diaria de tanta gente y de la multitud, que era lo que menos te decía, no podías estar. Y todo tienes que tocar al final del día y te tocan para checarte que estés seguro. O sea, y pues, te lanzaban agua y te hacían esto y te hacían lo otro. Entonces tú decías, con esta enfermedad mande. Pero bueno, eso ya es historia patria y gracias a Dios aquí estamos enteritas, muy contentas y bueno, seguimos con la historia. Fíjate que me llama la atención también cómo vio Walt Disney el hecho de, hacer un parque como cualquier feria de pueblo, pero le agregas esa experiencia de que de repente tú vas en familia y de repente te cruza un personaje. O sea, eso es... Porque dices, ojalá ver qué personaje ves, porque pues ellos tienen sus diferentes rutas, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿andan todos? ¿O hay un día para Mickey, hay un día para Pluto, hay un día para... o cómo es la logística? Depende muchísimo del tipo de parque, porque está Disneyland o Magic Kingdom, que son los parques de castillos enteramente, que ahí por lo general predominan princesas, Mickey Mouse, los personajes clásicos, pero también están los otros parques donde están los Avengers Campus, que ahí entran todo el tema de Marvel. Están también los parques donde entra, por ejemplo, Moana. O sea, cambia dependiendo del parque en el que estás, la experiencia que puedes llegar a tener. Al final del día, lo que buscaba Walt era justamente que fuera más allá de un parque de diversiones. O sea, lo que él quería era que tú estuvieras ahí y que sintieras que estás en otro mundo completamente, viviendo una experiencia completamente mágica. Y eso es lo que hace la diferencia en los juegos, que son muy inmersivos. Tú estás dentro de un juego y entre la música, lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, porque hay juegos que lo sientes. Hay juegos que literal estás sintiendo lo que está pasando y te sientes parte de la película o experiencia o lo que sea que estés Totalmente. viviendo. O sea, ahorita hablamos mucho de inteligencia artificial y de todos los avances y todas las cosas que están adecuando, que si te ponen los visores, los lentes, todo lo que me quieras decir. Pero hace muchísimos años, porque yo no sé hace cuánto fue de Disneylandia, pero fue así, pues mis hijos chicos, creo que fue la última vez, he ido como 3 veces, pero lo que voy es, cuando te subes al túnel del terror, ¿cómo se llama? La torre. ¿La torre del terror? Sí, claro. Te sientes, o sea, sientes como si estuvieras viviendo. Y huele, o sea, huele como a viejo y, o sea, sí. Y me acuerdo también la que era Volver al Futuro, que te llevan por la fila, ¿verdad? Y hasta la fila te la tratan de hacer amable porque te están ahí poniendo en pantalla ciertas cosas para entretenerte, porque a veces son filas que pues sí te tardas tus 40 minutos para poder pasar al juego. Exacto. Y luego ya una vez que subes al juego tienes esos simuladores en donde tú te sientes que estás viviendo dentro de ese carro que vuela. A lo que voy es de cuántos años estamos hablando y ellos el uso de tecnología que ya tenían y que ya podíamos disfrutar. Ahora, me llama la atención cosas que se dicen como que muchos túneles, que eso facilita el que la gente se mueva, todos los empleados que van de un lado a otro. Platícame de eso. El tema de los túneles también creo que es uno de los temas que más se ha escuchado. La realidad es que en California, que fue el primer parque, los primeros 2 parques que están allá, no hay túneles. En California no hay. En California no hay túneles, pero en Orlando sí. Sí. Orlando sí tiene túneles y es meramente para facilitar el acceso justamente de los empleados y que no se pierda la magia. Es un parque mucho más grande, también eso es una realidad. Orlando es mucho más grande que California, entonces necesitaban ese espacio para poder maniobrar con personajes y demás. De hecho, incluso si tú vas y compras un tour VIP, pudieras pasar por alguno de esos túneles y no puedes grabar. Si grabas es una sanción súper grave, o sea, no puedes hacerlo. Pero te llegan a pasar por ese tipo de túneles. De hecho, los artistas o los que contratan específicamente para ir a Disney, pero ves que de repente la foto está ahí, Ryan Reynolds en el parque y nunca lo viste, pues es porque probablemente pasó por debajo. Claro, pues es que imagínate para ellos cómo pueden vivir la experiencia de estar en Disneylandia. Sí, o sea, no los dejarían, ¿estás de acuerdo? No, claro. Digo, hace poquito MrBeast pagó una cantidad bastante millonaria para que le cerraran el parque unas horas en la noche para él y sus amigos, ¿no? De veras.
Wow. Fue hace relativamente un mes, 2 meses. Ajá. Oye, bueno, y fíjate, alrededor de esto, también me encanta enterarme, una amiga de Judy, déjame te platico, Lourdes Rincón, hace muchos años, porque había este tipo de búsqueda en diferentes universidades para que tú fueras a participar. Los programas para que fueras como intercambio y participaras. Obviamente, pues había ciertas características que buscaban, cierto tipo de personalidad, porque no se puede ser... No cualquiera puede ser cualquier personaje. No, si eres una persona amargada que andas por la vida transitando, pues no creo, ¿verdad? Y otras cosas más. Sí, pero por ejemplo, la altura, o sea, para ser goofy tienes que ser súper alto, o sea, no puede... O sea, yo no podría. Claro, goofy, o sea, y además es un trabajo, bueno, aquí nos reímos un poco del doctor Simi, que a mí me encanta, que siempre lo veo ahí bailoteando, ¿verdad? Porque dices, te lo juro que yo paso y siempre le pito a ese tipo de personas, porque digo, ya no va a subirse a ponerse esa botarga, que el hombre se sienta feliz. Claro, mi reina santa. El calor de Florida está cañón. Sí, es que está, ¿verdad? Entonces la botarga, lo que pesa, lo que tienen que maniobrar. Y platiqué con esta chica, que es amiga de mi hija, para recordar años felices, porque ella interpretó a Mickey Mouse y a Mimi. Wow. Sí, tenemos el testimonio de ella. Platiqué con ella por Zoom. Ella vive ahora en Minnesota y esto fue lo que nos contó. Déjame te muestro. Historias para comentar con ustedes porque, pues precisamente, como ustedes saben, muchos años vivimos en Miami, Florida, y fueron años que disfrutamos mucho porque también teníamos la cercanía de Orlando, en donde, pues, imagínense, estar ahí, pues hasta uno vive los beneficios de ser residente dentro del estado de Florida para ir a los parques. Y por supuesto, pues esa era una tentación muy grande para mis hijos. Y luego llegaban los amigos y hacían estos viajes y bueno, era sensacional. Pero todavía, para hacerlo más sensacional, es que nos enteramos que una amiga de mi hija, Lourdes Rincón, una niña estupendamente alegre, guapa, linda, pues, ¿qué creen? Pues que trabajaba en Disney y eso pues no lo podíamos desaprovechar y fuimos allá a Orlando a visitarla y es por eso que en este episodio que estamos hablando de toda esta compañía quise comunicarme con ella que ahora hoy por hoy vive en Minnesota y es una señora, ya han pasado los años, pero nos dio chance de platicar con ella y ahorita les digo qué personaje es el que ella interpretaba. ¿Cómo estás, Lulú? Hola, muy bien, tía, ¿cómo estás tú? Yo feliz de verte, caray, le digo, te veo igualita que como cuando fuimos a verte allá. Gracias, tía, ya hace que 18 años. Imagínate, casi, Sí, bueno, muchos años, mamita. Oye, y luego ahora, para dar así primero antesala de toda esta conversación, quisiera hablar de lo que estás haciendo ahorita. ¿Vives en Minnesota, que me dices que es muy cerquita de Chicago? sí, es 1 hora en avión Ajá, y 6 horas en tren o manejando. ajá. Entonces, es ¿Y una ciudad grande más cerca que me gusta visitar mucho. Pero Minnesota es hermoso, no, mucha gente no lo conoce, pero es un lugar muy bonito. cuánto tiempo tienes viviendo allá, Luli? Desde el 2011, Ah, ya, 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 14 ya. años, sí. Ajá. ¿Y qué es lo más hermoso que así para que me puedas presumir que vayamos a conocer? Los lagos son hermosos. Se reconoce como la ciudad de los 10,000 lagos, es más las placas. Así como en Wow. Monterrey es la Cerro de la Silla, aquí Ajá. son ciudad de los 10,000 lagos. Pero hay un fact que de hecho hay más de 10,000 lagos. Hay lagos por donde voltees y es hermoso, verde, Ya me imagino. Se muy vive la vida bonito. con otra tranquilidad, ¿no? Sí, es muy diferente. Me encanta ir a Ujú. visitar a Monterrey, pero la vida aquí es muy diferente, muy activa, mucho donde caminar y lo verde a mí me encanta. Bueno, y eso hablábamos aquí. Ahora, mamá, ¿de cuántas criaturas? Dos. Dos. Una niña de 8 años y un bebé de 8 meses. Ay, Dios mío, acabas de Me la tener volví a ver. bebé. Hombre, fue. Sí, Qué padre, ya tiene la parejita. sí, sí, Bien contento. así ¿Cómo se como llama tu tú. marido? Presúmeme. David. David. Es David Jr., y mi hijo es David the Third. Una tradición muy aquí de Estados Unidos. Cuando se repite el nombre, se Ajá, agrega un, ay, no sé el cómo se llama. número, Sí, ¿cierto? el número. Y O como mi el, suegro es el señor, Sir, mi esposo es el Junior, mi bebé es el the Third, el como tercero. era así en los reinados, ¿no? O sea, Haz de Arturo el cuenta. primero y el segundo y el tercero. Oye, Lulia, lo que nos compete hace 18 años, efectivamente, que Judy me dice, mami, por favor, llévame a Orlando porque una amiga mía está trabajando allá. Cuéntame, a ver, primero, ¿cómo se te dio esta oportunidad de trabajar ahí? Qué padre, todas esas preguntas me hace regresar
a recordar hace 18 años, momentos tan padres. A ver, ¿cómo empezó todo? Yo iba caminando ahí en la UDEM, Judy también estaba en la El carrera UDEM. de la UDEM, y vi Ajá, como carteles de que Disney, HR, estaba en la UDEM entrevistando. Y yo, ajá, esta es mi oportunidad, porque mi sueño era como estudiar internacional en algún lado, pero mis papás jamás me iban a dejar salir de Monterrey. O sea, no ujú, querían. Total, dije, esta es mi oportunidad, es Disney, es el mundo mágico, claro que mis papás me van a dar permiso. Y fui a la entrevista y había una fila, o sea, tú nada más podías ir y hablar de ti y yo no sabía qué me iban a preguntar. Pero yo ajá, quería algo así relacionado como de mercadotecnia, porque yo estaba estudiando mercadotecnia. Y ya estuve en fila y recuerdo muy bien que me preguntaban que cuáles eran mis hobbies. Y en ese entonces a mí me encantaba bailar. Yo bailaba ballet, bailé ballet por muchos años. Y yo les dije, me encanta bailar. Y me preguntaron también, lo cual se me hizo un poco raro, de que mi peso y mi estatura. Lo cual, no sé en México, pero aquí es súper ilegal que te pregunten sí. eso. Y cuando les dije eso, como que eran las tres, check, check, le gusta bailar, o sea, también el actuar. Delgada, flexible. Sí, y está como chaparrita, unos 54 centímetros, y de aquí soy, haz cuenta, me preguntaron, ¿quieres ser Mickey Mouse? Y yo, no No lo puedo sabía creer. qué significaba ser Mickey Mouse, pero yo dije, Mickey, claro que sí. Ya ni pensé en mercadotecnia o en lo otro que yo tenía en mi mente, pero dije, claro que quiero ser Mickey. Entonces ahí anotaron toda mi información y Ajá. así empezó todo. Sabía Imagínate la emoción que... de tu familia, saber que ibas a ser el personaje sí, principal de todo el parque, ¿verdad? porque ahí me dijeron Mickey Mouse. Ujú. Y ya cuando llegué, me capacitaron para Mickey Mouse, pero por mi estatura también me capacitaron para otros personajes. ¿Y cómo era la capacitación para ser Mickey Mouse? ¿Qué implicaba? Son bien estrictos. La verdad que yo estaba impresionada con todo lo que me hicieron pasar. Fueron como 1 o 2 semanas, 8 horas mínimo. em, Te capacitan desde, bueno, la ortografía, cómo ser ortógrafos, que ya sabes, todo el mundo hace la fila para el ortógrafo de Mickey. Y no nada más eso, te daban un guante con 4 dedos y Ok, practicar la firma que te quede perfecta de Mickey Mouse. ok, Ahorita igual más o menos te la puedo hacer en pluma, pero yo digo, ¿cómo la hice en un guante de 4 dedos? Que si por ajá, si no sabían, Mickey tiene 4 dedos nada más. ujú, Te capacitan en cómo posar si estás con mujeres, si estás con niños, si estás con gente que trae playera de Universal Studios, que es el competidor, y cosas ajá. muy interesantes que mucha gente no piensa, que nosotros, bueno, en ese entonces como Mickey Mouse yo tenía que hacer. Oye, Eh, Lulu, y llegaste como a un lugar donde estaban todos juntos, ¿no? Todos los estudiantes que estaban bajo sí, este programa, ¿verdad? sí, es un college program, entonces éramos puros estudiantes de todo el ¿Y mundo. qué restricciones había por estar ahí? ¿Qué era lo que no se podía hacer? Cuéntame. Te doy varias cosas. A Bueno, ver. podías llegar tarde, eran muy estrictos en hacer el check-in si llegabas un minuto, que a veces los mexicanos, ya sabes, nos gusta llegar un poquito tarde, ya era Ajá, un como tacha. ajá, Eh, Prohibidísimo tomar fotos en el em, backstage, como dicen, y si ajá, muchos saben, no es que sea secreto, pero Disney Magic Kingdom es el segundo piso. Todo ajá. está underground. Ok. Nada de fotos. Entonces, pues no, no tengo fotos, pero Bueno, por ahí me tenemos unas fotos, agachaban. pero oye, Lulu, y me imagino que no alcohol, no Ah, sí, desvelada, o sea, en el grupo donde vivían, ¿podían hacer sí, fiestas? ¿Podían interactuar entre sí. ustedes? Esa es muy buena pregunta. Todos vivíamos como en en el mismo lugar de como casitas de Condominios, haz de cuenta. estudiantes y si te iban a checar que si eras menor de edad y yo tenía 20 años, lo cual era menor de edad en Estados Unidos, prohibidísimo el alcohol. Ajá. Digo, sí, había mucha fiesta, la verdad, tía, porque éramos estudiantes de todo el mundo, jóvenes y sí, pero había mucha seguridad, siempre iban y checaban y a veces, bueno, sí, mis amigos me daban de que un vinito, todos que tenemos 20 años, que en México pues sí tenemos permiso, pues nos íbamos Ajá. corriendo. Pero qué padre, ¿no? Qué padre Sí, experiencia porque padrísimo, conociste a gente de muchos lugares distintos, ¿no? sí, de todo el mundo. Oye, Aprendí, bueno.
volviendo otra vez a este personaje Mickey Mouse y que me dices que te dieron toda esta capacitación, ¿cómo es la botarga? ¿Es dura? ¿Es fresca por dentro o cómo es? Es pesadísima. Es parte de la capacitación que se me pasó a decirte. Primero, como no debes de tener claustrofobia. O sea, si tienes claustrofobia, no podrías hacer eso. Ajá. Entonces, primero te ponen la cabeza por, no me acuerdo, 20 minutos, 30 minutos, a ver cómo te sientes. Y es muy pesada, es cerrada, pero como que tú lo haces porque es Mickey Mouse, claro, yo puedo. Y Y aparte todo la lo demás temperatura, mamita, del en parque, o sea, verano. estás Sí. hablando de temperaturas muy altas y la gente que anda en playerita y con la backpack o ya sabes, tú allá, ¿podías tomar refresco? ¿Podías tomar algo? En el break nada más. Algo muy interesante es que estás con la gente 20 minutos y ¿Sí? descansas 40 minutos. Estás con- Ah, Te contratas, haz cuenta que un shift es de 8 o 10 horas al día. Eso sí trabajas muchas horas. Eh, pero si estás 20 minutos con el público y luego 40 minutos descansando sin la para cabeza. descansar. Y eso Ajá. es porque tienen que protegernos de que no nos desmayemos o porque es muy pesado. Y aún, no sé si has visto en YouTube o en noticias que pasa que a veces los personajes se desmayan porque si hace mucho calor y hay gente que me ha preguntado si tenemos abanicos. No, no hay abanicos. Es Ok. totalmente cerrado. Y obviamente hay hoyitos que puedes respirar, pero sí es muy ¿Y qué era lo caliente. más pesado, mamá? ¿Caminar con los zapatos esos o la cabeza? ¿Qué era Para lo mí más difícil de dominar? ay, se me hace que la cabeza y moverte o cuando tienes que agacharte a nivel de los niños, subir y bajar, Ah, es un workout, haz de cuenta, es ejercicio, pero es divertido, ahora, ¿tú muy con bonito. quién andabas? Porque me imagino que alrededor de Mickey tenía que haber mucha seguridad, Sí. ¿no? ¿Cuántos andaban contigo? Sí, bueno, éramos varios Mickeys, porque cuando uno descansa, otro Mickey sale. Ok. Y hay otra, no sé cómo se llama, sí, hay gente como te cuida, que estás tomando Como tu, guía, haz de cuenta. sí, guías, ajá. Y por ejemplo, una vez, y también que esté la botarga bien, por Ujú. ejemplo, una vez, siempre tenía el cabello largo, tenía que amarrarme el cabello y una vez no me lo amarré bien y Mickey, cuando yo estaba con los niños, se me salió un poco de cabello y el que me cuidaba dijo, ay, Mickey necesita comer un poco de queso y me sacó y sí me dieron mi regañada de que tienes que amarrarte bien el cabello. Y sí, sí tenemos gente que nos tiene que cuidar y que nos guía o si a veces no vemos bien. Ajá. eh, con Mickey sí veía bien a través de los ojos, pero con otros personajes no ves a través de los ojos, es a través de la boca. ¿Te acuerdas de tu primer salida? O sea, cuando la Sí, primera vez que dijiste, allá voy, perfectamente. O sea, claro ¿sí? que me acuerdo. De hecho, mi primera salida fue de Minnie Mouse, Ajá. porque fue Ay, Mickey and también Minnie. hiciste a ella. Sí, sí, me capacitaron para Mickey y para Mimi. ¿Y luego? Y mi primera salida fue de Minnie Mouse y lo recuerdo así como si fuera ayer porque fue tan especial y era como la emoción. Además, la emoción que despertabas en la gente que te veía, ¿no? Que decía, y porque Sí, yo, bueno, las veces que sí, fui, uno tiene la ilusión de ver a sus mejores personajes y a sí, veces te tocan, a veces no. Tú imagínate en sí. toda esa gente la emoción que provocaste por solamente saludar y estar ahí, Sí, ¿verdad? hasta me pongo chinita nada más de acordarme porque me acuerdo cómo sentí. Y sí fue en Minnie Mouse y fue en Epcot en ese entonces, porque te cambian, te rotan de parques. Fue en Epcot, Ajá, salimos con Mickey, Goofy y otros compañeros, eran ajá. personajes. Y me acuerdo mi primer autógrafo que tuve que dar. Y de hecho me acuerdo que la niña fue como que, ¿what? Porque no lo hice bonito la primera vez. Y la foto y ver la cara de los niños o hasta adultos, ponerse tan Todos se felices manejan de en túneles, ¿verdad, Luli, o Ujú. no? ¿Sí? Andas Sí, son puros para túneles ahora. moverte de un lado a otro, ¿verdad? Sí, y son largos. Y tú vas cargando la botarga en una bolsa. Entonces hay que caminar Aparte, aparte. bastante. Sí. Ok, Digo, no sé cómo es ahora, pero así fue en el 2007. hace muchos años. Yo recuerdo cuando te fuimos a ver que sí Ah, estabas
muy en tu papel y bueno, Judy estaba súper emocionada, pudieron ahí convivir varios días. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir de algo que tú dices, híjole, me tocó presenciar esto, algo a lo mejor difícil de manejar en el momento, Lulio, o todo fue color de rosa? No, no, como todo no, no es color de rosa. Me tocó compañeros que los corrieran porque había una chica que era Mickey Mouse como yo Ajá, y ella me decía, es que a mí no me gusta dar abrazos. Y yo así como ajá, que, me gusta, porque no te gusta, pero eres Mickey, o sea, la gente, es más, yo nunca he recibido tantos abrazos en mi vida como cuando estaba dentro de Mickey. ajá. Y son, Tiene que tener como que esa pasión por hacer eso, ¿no? Si no, ¿para qué estás pidiendo esa chamba? ¿Verdad? sí, sí. Oye, Luli, ¿y ¿Quieres envidia entre los personajes que tú brillaras más o que por ahí te quisiera meter el pie? Mickey, pero me tocó conocer a Cenicientas, la Bella, la Sirenita, y son bien, no me tocó así como muy amables, porque verdaderamente ellas se creen La princesas, de princesa. verdad. Sí, aparte Entonces, como trabajan con su cara, ahí sí no sí, hay de otra, ¿no? Entonces sí se yo sienten era como más. privilegiadas, ¿no? Como que, Sí, ay, esa es qué la hermoso palabra estoy. correcta. O Sí, sea, qué difícil de tratar y con ellas. sí, sí. Válgame, mami. Y digo, yo trataba pues de hacer como que lo que tenía que hacer, pero había veces que me daban 10 horas hasta 12 horas. Como somos estudiantes y nos pagaban muy poco, ellos podían darnos muchas horas de trabajo y era muy cansado. Era muy padre, pero era muy cansado. Y a veces podía tener un break, no sé, a lo mejor de 2 horas entre set y set. Y una vez me quedé dormida. O sea, me quedé dormida sin el descanso y me metieron una regañada. Y cada que Válgame. te regañaban o si llegabas tarde, era como creo que le dicen reprimand. Warning. Algo así, sí, warning. Creo que era otra palabra, pero algo así, si juntabas tres te corrían. Y sí, o sea, ellos les va, o sea, porque es mucha gente la que trabaja ahí. Y Claro, sí, y me tuve una imagino que mala tienen porque me lista quedé de dormida. mucha gente. Oye, Luli, bueno, ya para finalizar, se acabó esa etapa de tu vida, ese ciclo, que me imagino que es una experiencia preciosa para contarle a tu niña de 8 años. Sí. Ye- ¿Qué sentiste de ir ahora con ella? Me supongo que ya la llevaste al parque, ¿o no han ido? Sí, sí, ¿Y la luego? llevé hace 3 años y fue mi primera vez. Ella tenía 5 años y fue la primera vez desde que trabajé allá. Ajá, Fue súper emocionante, casi que me daban ganas de llorar cuando estaba ahí. Desafortunadamente era en época post-COVID que todavía teníamos que usar mascarilla y no podíamos saludar a los personajes. ok. Pero cuando vi a Mickey, fue como que, no ¿Le sé, sentí. dijiste? ¿Le dijiste que tú fuiste Mickey? Sí, pues de hecho tenemos una clave, era una Ajá, clave que puedes usar en el parque o personajes para decirles que yo también fui Mickey. Y le dije, me acerqué y le dije, ajá. ay, no sé, no, lo saludé y le dije, yo fui Mickey, pero en clave y Sí, haz de que no cuenta nos la que se comparte aquí porque hay que respetar, ¿verdad? quiero que me Y luego demanden. se Sí. emocionó, ¿no? Se emocionó y bueno, hacen mucha movimiento porque no puedes hablar. Como Mickey no puedes hablar, solo puedes mandar besos. Ese es lo otro. Ajá. Y sí, como que siento que le dio gusto y sí, fue muy bonito llevar a mi hija y me muero por regresar. Mi plan es cuando cumpla 40 quiero regresar ahora con mi bebé. Qué En año y medio, bonito, ya les dije qué mi edad. bonito. La verdad, bueno, pues, ustedes están viendo estas fotografías que reflejan un viaje que pude llevar a mi hija para que estuviera con su amiga y que creo que desde que me enteré dije yo, wow, qué bonita experiencia trabajar en Disney. Qué lindo como hijo o hija escuchar que tu mamá fue Mimi y fue Mickey Mouse, no cualquiera, y que pues fue una experiencia que yo creo que te marcó, que indudablemente ya a esa edad pues te marcó también disciplina y pues Totalmente. perseverancia y como Sí, dices tú, tenacidad, porque pues para estar en ese traje había que aguantarse, muchas cosas que las lograste, porque como dices, a otras personas las desocuparon o las corrieron y no fue tu caso, y eso también nos deja muy bien paradas a las mexicanas, que claro. verdad, dejar bien el nombre de todas nosotras, ¿verdad? Claro, sí, aprendí bastante, bastante de trabajar con la compañía Disney. Pues muchas gracias, Luli, por esta Y plática, por conocer más
presumir aquí en este episodio, porque de lo que se trata es de enaltecer todo lo que significa este mundo mágico y qué orgullo conocer a Mickey Mouse y a Mimi. Gracias, Luli. Claro, gracias, tía. Besos. Y Gracias. Espero que todo venga satisfactorio. pendiente del episodio para que te veas, por favor, chula. ¿Ok? Perfecto, tía. Ok, aquí tienes Besos, tu amor. casa, ¿ok? Te mando un Gracias. beso. Y aparte, pues no me quise quedar con las ganas y le pregunté que cuál era su mejor anécdota, o sea, con qué se quedó ella, porque imagínate que tú le puedas platicar a tus hijos, ¿sabes qué, mijita? O sea, hace número de años yo fui Mickey Mouse. Está hermosa la historia, Claro. ¿a poco no? Sí, ¿no? Totalmente. Sí, entonces muy linda, me platicó esto. Dos anécdotas que me quedaron muy marcadas cuando fui Mickey Mouse fueron cuando venían niños de la Fundación Make-A-Wish, que son niños que tienen enfermedades terminales y su deseo es ir a conocer a Mickey Mouse. Tuve varios niños que fueron a ver a Mickey cuando yo era Mickey y fue algo así como súper especial. Es difícil de ponerle una palabra porque pues obviamente es especial, pero doloroso al mismo tiempo, porque yo sabía que esos niños pues ya tenían, no sé, semanas, meses de vida, pero sentí muy bonito en mi corazón poderles dar hacer ese sueño realidad. Bueno, yo, pero Mickey. Y darles ese abrazo, ese tiempo extra. De hecho, te capacitan también para tratarlos de una forma más especial, darles más atención, pasar más tiempo con ellos. Y tuve varios niños así y fue algo muy bonito. Creo que varias veces lloré dentro de la botarga. Otra anécdota que nunca olvidaré, fue un chavo de 24 años, me acuerdo perfectamente, porque me abrazó y me dijo: esperé 24 años para conocerte, Mickey. Yo estaba pero emocionadísimo y yo digo, siempre todos llevamos ese niño adentro y fue algo que, no sé, hacer esos sueños realidad de mucha gente fue algo súper especial. Oye, ¿cuántas veces has sido tú, Isa? Híjole, creo que todavía pudiera contarlas con los dedos de las manos, pero en los últimos años por lo menos voy 2 veces al año. O sea, trato de ir al menos 2 veces al año. Me encantan tus fotografías porque eres bien compartida de que si quieren una foto espectacular, aquí se tienen que parar. Sí, total. Y aquí, y acá, y allá. Porque es cierto, o sea, aparecen esos pequeños tips, pero pueden ser muy, muy valiosos. Tomarte la foto en el castillo sin gente atrás sí es posible, y aquí te digo cómo. Todo el mundo por alguna razón siempre se va justo al frente y la verdad es que siempre sale gente atrás. Mi lugar favorito para tomarte la foto es justo al lado del castillo, que es en estos arcos, hay de los 2 lados, pero ahorita estaba cerrado, entonces de preferencia tómense esa foto temprano. Pero yo amo buscar segundas opciones. Entonces, si ustedes caminan hacia la derecha, en este caminito van a encontrar como esta jardinera. Si se recargan ahí, el castillo se ve perfectamente bien, no tienes a nadie detrás y tu foto va a salir bonita y perfecta. Soy Isa, tu agente Disney, y puedes cotizar en el link de mi perfil. A la hora que después uno tiene los recuerdos, porque uno que de repente es media troncha y que te tomas la foto y el castillo así chueco y la señora que se cruzó y qué sé yo, ¿no? O sea, entonces está muy padres tus tips para que aprovechen mejor y puedan tener mejores fotografías. Pero para eso también hay cosas que la gente hace que no debe de hacer. Claro. De que, oye, ahí no se pueden cruzar, no se pueden brincar la barda. Y la señora se brinca la barda. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Platícame. Híjole, creo que hay varias cosas que en temas de qué no se puede hacer, la verdad es que Disney es sumamente cuidadoso con muchos temas, desde la seguridad, limpieza. O sea, tú no vas a ver cámaras por doquier, jamás las vas a ver, pero ahí están. Ajá. O sea, de entrada es una de las cosas que siempre van a estar. El piso diario lo trapean, o sea, a pesar de que estás pues relativamente en la calle o al aire libre, el piso es trapeado. O sea, desde ese tipo de cosas, Disney cuida muchísimo su imagen. Su imagen, claro. Por lo mismo, cuando suceden cosas ahí medio que no deben de pasar, sí, pues busca ahí que manejarlo de la manera más hermética posible. O sea, ¿qué no puedes hacer? Pues obviamente no te puedes
volar las reglas como, ay, tengo un niño de mayor de 3 años, pero lo voy a pasar como que tiene menos de 3. Típica de nosotros, ¿no? Sí, De que, no, hijito, di que tienes menos. Sí, Claro. mide 1.20 el hijo, pues claro que no Sí. tiene 3 años. O sea, Ajá. entonces, ese tipo de cosas, la realidad es que uno cree que no se dan cuenta, pero claro que se dan cuenta y te ayuda a evitarte un problema muy... Sí, o esa aventura extra, como muchos que, por ejemplo, ¿te acuerdas ese el de que es un mundo pequeño? Ajá, Que It's a ya vas Small por el World. barquito y mucha gente se quería bajar y esconderse y pues aquí la aventura que me escondí. ¿Para qué? O sea, ¿por qué alterar lo que te están ofreciendo por solamente pues jugarla ahí de Juan Camaney, de que yo hice algo fuera de lo normal? Yo me imagino que desgraciadamente hemos de tener ahí algunos récords, ¿verdad? De gente Sí, que claro, más de hace uno. cosas Y hace desagradables. poquito pasó justamente en It's a Small World. O sea, la verdad es que pues hay personas que creo que están un poquito fuera de sí, porque no nada más se arruinan su experiencia, se la arruinan a los que vienen con esa persona, a todos los demás que estaban en ese juego, o sea, entre muchas otras cosas. Y la verdad es que Disney no se va a tocar el corazón y ahí sí te va a decir, con permiso, pero estás vetado. O sea, hasta Blake Lively le tocó de niña que fue vetada 1 año. Entonces... ¿Por? Pues por lo mismo, porque trataron de entrar al parque con boletos que ya habían sido Usados. En serio, clonados. De veras. Sí, su hermano fue el que la convenció y ella estaba chiquita, o sea, también era una niña. Su hermano Ajá. la convenció y dijo, bueno, va. Ajá. Y agarraron los boletos de una persona que estaba en el estacionamiento, trataron de regresar al parque y pues obviamente ya Ajá. no pude. Válgame, fíjate, son los errores que se pagan caros porque 1 año. Oye, pero bueno, también me llama la atención porque uno planea y dice, bueno, ok, voy a hacer mi cochinito, voy a ahorrar, voy a comprar mis boletos, seguramente ahorita me platicarás de los boletos, pero le dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque también cuando estás en el parque, que te hace, o sea, tienes que estar con esto todo el tiempo, hidratándote porque Es un está calor. pesado, es un calor. Y la caminada son 20,000 pesos diarios. Sí, O sea, es una y cosa... está carito, Isa. O sea, Claro. puedo llevar yo mi tecito de afuera, puedo llevar mis tortas de huevo. Si o sea. quieres llevar hasta tu torta de jamón con aguacate Esas que y son bien mayonesa, chismosas. maruchan, la que huela la puedes llevar. O sea, ¿Sí? realmente no hay restricciones con temas de comida, o sea, temas de alimentos. Y la verdad es que también cuando uno, digo, yo tengo una niña pues chiquita, tiene 6 años, que come cada media hora como si fuera no sé qué, pero bueno, Ajá. el punto es que ella come, pues puedes llevar que si las manzanas o las zanahorias o las papitas o el cereal o Las lo barritas, todo. lo que tú quieras realmente puedes meter. O sea, el parque en ese sentido es muy permisivo. Realmente no es como que tienen miedo, ay, le voy a perder algo, porque la realidad es que no le van a perder, o sea, y no le van a perder porque justamente lo que sí venden en los parques es bueno. O sea, hay de todo, por supuesto, hay comida que es muy buena, los snacks también son muy icónicos, que si el Mickey Pretzel o la barrita de Mickey o el café de no sé qué, o sea, son cosas diferentes que no te vas a encontrar en otro lado. Entonces, por eso es que al final Tienes que combinar, ¿estás de acuerdo? compites, pero lo más caro que te vas a encontrar en el parque es todo lo de tomar. O sea, un agua te cuesta de $6 a $8, una coca no se diga, un café, una bebida alcohólica, $20. O sea, eso es caro, pero realmente el tema de la comida, pues es muy manejable. O sea, es algo que pudiera no ser tan caro siempre y cuando no haya experiencia con personajes, porque ahí es donde ya entra otro factor a la jugada. Pero tú puedes meter tu tortita de jamón sin tema. Bueno, y tú ya que dominas tanto los precios y todo eso, porque si tiene la creencia, en mi caso, por ejemplo, que vivíamos en Miami, que te vas a hoteles que están alrededor y pues obviamente hoteles vecinos se les llama. Sí, exacto, estás buscando el ahorro, pero muchas veces luego te decían, en realidad no tanto, porque te vas a un hotel de Disney y ya te vas en un trenecito directo. Dime tú esto, ¿qué aconsejas en ese caso? La realidad es que al final hay de todo para todos. O sea, no es barato, creo que ir a los parques, pero luego también la gente tiene la creencia de quiero hacer todo en un solo viaje. Y hoy en día existen 4 parques Disney en Orlando, más 3 parques de Universal, más los acuáticos que están allá. Eso solo en Orlando. En California, pues es un poquito más chiquito porque allá solo son 2 parques de Disney y 1 de Universal. Pero California es un destino que es un poquito más, también trae el tema turístico. Orlando, se pudiera decir que vas simple y sencillamente a los parques. Entonces, hay de todo para todos. Pero hablando específicamente del tema de los hoteles, no es excesivamente caro. O sea, te puedes encontrar noches desde $120 la noche. Es cosa que es lo mismo que te va a costar un hotel vecino. Y ahí luego considera la gasolina, el carro de renta, el estacionamiento. Entonces, unas por otras. O sea, al final del día, pues no es lo mismo despertarte y tener un Mickey en la parte de atrás y abrir tu puerta y que haya puras cosas de Mickey Mouse. O sea, que despertarte. Ya estás dentro.
De la magia. Que es justo lo que busca al final Disney. O sea, quiere que todo sea muy inmersivo. Y el estar en un hotel de ese tipo es justamente buscar esa experiencia completa. Y realmente no es muchísimo más caro. O sea, sí te puedes encontrar, hay temporadas muy económicas. Obviamente la temporada vacacional. Pues ¿cuál es la mejor temporada? Platícame. Yo podría decir que la mejor temporada es enero después de las vacaciones. Enero, febrero, marzo, siempre y cuando no haya temporada de Semana Santa o Spring Break. Abril, quizá un par de semanas. Septiembre también es un muy buen mes para ir. Y aparte ya está lo de Halloween, entonces Halloween es una época bien hermosa. Padrísimo, ¿verdad? Creo que es mi favorita. ¿Sí? Definitivamente. Oye, bueno, y entonces es interesante también conocer qué es lo último, porque yo otra vez, o sea, se modifican tanto las cosas. Sé que había un Fast Pass, o sea, que te ayudaba. Entonces tú te registrabas en un juego. Exacto. Y podías ir a otro juego y ya llegabas a y hacías una menor fila, ¿verdad? Exacto. ¿Funciona todavía eso o cuál es la novedad? Todavía hay Fast Pass. De hecho, justamente la pandemia trajo a evolucionar el sistema de filas rápidas. Después de Fast Pass le cambiaron el nombre, creo que Express Pass. Después se llamó Genie y hoy en día se llama Multipass. Así es el nombre del sistema. Hoy en día también existen dos tipos de Multipass. O sea, hay uno que es como más VIP que el otro. Luego está el tema del VIP. Pero el Multipass, que es lo que te va a ayudar a estar reservando juegos, es un sistema bastante bueno. Te permite reservar una vez por juego todos los juegos que entren en el sistema para que puedas realmente disfrutar todos los juegos. Pero el reto es cómo reservarlos, qué reservarlos, cuáles reservar, cuál ir primero, darle prioridad. Cuál ir después. Exacto. Porque eso tú recomiendas a la gente que ya te busca. Sí. Porque, ¿cómo pudiera ser la cronología para abarcar la mayor cantidad del parque? Sí, porque al final hay parques muy grandes. O sea, hay parques que son con muchísimos juegos y hay otros que son más chiquitos, pero pues los espacios se acaban. O sea, al final del día son reservas y son horarios. Y si se acabó el espacio, pues no hay poder humano para que pases por la fila rápida. Probablemente vas a poder pasar por la fila normal, pero te vas a aventar tus... O si te encaprichas en un juego y a lo mejor perdiste la oportunidad de estar en otros 3. Exacto. Esperando el otro juego. Sí, pero sí, totalmente. O sea, eso es algo que yo me encargo de ayudar a las personas a decirles más o menos qué pueden hacer, cómo lo deben de hacer, etcétera. O sea, ese es parte de, pues, mi trabajo como agente Disney, ¿no? Ajá. Oye, y el tema de niños, yo paso por algo que me gusta y mira, me gustó ya me quedé viendo y la florecita y por qué está verde aquí y volteas, ay, ya no está el huerco. O sea, yo los traía con cordones a mis hijos. Ese fue mi método. Ya sé que hay cosas más sofisticadas. ¿Ahorita qué existe? Mira, la verdad es que el sistema de Magic Bands, sobre todo las nuevas, traen un sistema de GPS por en dado caso de un suceso desafortunado, el niño se llegara a perder, pudieran ubicar a tu hijo de esa manera. Ajá. O yo la verdad también les recomiendo mucho a las personas el AirTag, si lo pueden adquirir, si tienen iPhone, el AirTag es una herramienta muy buena también para poder encontrar a tus hijos, pero también Disney tiene un muy buen sistema. O sea, si llegan a ver un niño perdido, lo van a llevar probablemente a Main Street o al lugar como icónico de la entrada para que puedas ubicar a tu hijo. Entonces, siempre hay un plan de contingencia para eso. Oye, había un localito que decía papás perdidos, no eran niños perdidos, eran papás perdidos. Papás perdidos, sí, porque el que se perdió es el papá, el parque es para el niño. Sí, exacto. Oye, bueno, y hablando porque efectivamente, tanto los niños, pero los papás se convierten en niños. Ay, claro. ¿Verdad? Pues por eso me gusta, por eso voy 2 veces al año. Tienes permiso de ser un niño absolutamente otra vez. Y en esta aventura de volver a ser niño y que vemos estos juegos tan clásicos, pero también lo que me llama la atención es que siempre están innovando con otro tipo de juegos nuevos. ¿Cuáles son los nuevos que hay ahorita? ¿Cuáles son las novedades? Híjole, hay varias cosas. O sea, al final Universal trajo, pues obviamente la revolucionaria ahí a picarle un poquito a Disney, porque sí traen un pleitillo ahí medio... Pues no es oficial, pero por ejemplo, si Universal saca parque nuevo, Disney, bueno, yo voy a sacar un área nueva en Magic Kingdom, que va a ser la zona de los villanos. De hecho, eso es una de las novedades que va a tener. El juego de Monsters Inc. en Hollywood Studios, que es el primer juego que va a estar tal cual como montaña rusa, como si estuvieras con las puertas de la película. Digo, no quiero spoilear un poco más de eso, pero sí trae varias zonas nuevas. En California va a estar el mundo de Avatar, cosa que antes nada más estaba en Orlando. ¡Qué padre! O sea, hay muchas cosas nuevas que vienen y justamente porque están buscando cómo dar más. Universal, por ejemplo, también tiene sus cosas. Además del parque nuevo que acaba de abrir ahora en mayo,
van a abrir uno en Frisco, Texas. Entonces, si eres de los que vives en la frontera o por Texas o cerquita de la frontera, pues es un parque que te vas a poder ir manejando. Entonces, Ay, eso qué está padre. súper padre. Y ese está específicamente para niños. O sea, las zonas que va a tener, ese en particular va a ser para niños. Ajá. En Disney sí busca una experiencia mucho más completa. O sea, acá te busca que tengas, que sea para los niños, pero también para los adultos. O sea, para los Entonces, adultos, ¿qué hay? la nostalgia, pues desde toda la zona de Star Wars, creo Ajá. que es de las zonas más impresionantes. Yo no había ido, o más bien yo no había visto las películas de Star Wars, y el día que me subí la primera vez a ese juego dije, ¿qué es esto? Porque no he visto las películas. O sea, y eso me hizo realmente decir, wow, o sea, quiero ver las películas, quiero entender el contexto. Y la segunda vez que lo viví, ahora entiendo todos esos adultos que son súper fans de Star Wars, al grado de que, por ejemplo, hacen las Star Wars Nights, que sí, claro, los niños pueden ir, pero la realidad es que Es para los adultos. es para los adultos. Hacen muchos eventos de ese tipo que son de nostalgia. Ajá. Ese es el factor, la nostalgia. En Sí. California tienen las 90s Nights, o el año pasado hicieron la de Disney Channel Night, entonces veías a todo el mundo vestido de Hannah Montana, Lizzie McGuire y Ay, qué padre. entre muchas otras cosas. Ay, se me antoja mucho trabajar en un lugar así, sería bien divertido. Oye, y luego, otro tema importante, bueno, sí, porque bueno, estaba también sabes que era bien especial lo de Harrison Ford, ¿te acuerdas? El de donde lo va persiguiendo la piedra enorme, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El del arca, Cazadores del Arca o algo así. Harrison Ford. Indiana Jones. Indiana Jones, ajá. Ujú. El juego de Indiana Jones existe todavía. Todavía De hecho, va a haber un juego nuevo en Orlando de Indiana Jones, en Animal Kingdom. Pero ya cambió muchísimo. O sea, ahorita ya no es Sí, así. ya es viejito eso que te estoy contando. Pero Pero sigue bueno, siendo un juego muy bueno y muy popular. O sea, Sí. es de los juegos que creo que la gente más busca porque es muy padre ese bueno, juego. como Volver al Futuro, yo creo que también se puso así como que otra vez de moda porque Lo pues están ya ves. queriendo meter Sí, otra vez porque sí. el juego en sí ya no existe. Ah, mira, ya lo quitaron. Pero ahorita, por ejemplo, hay un meet and greet de Volver al Futuro en California porque Ajá. lo quieren volver. Es que volvemos a Disney y Universal también juegan mucho el papel de la nostalgia y su target no nada más son los niños, su Sí. target son toda la familia completa. El que fue niño. El que fue niño y que Y- estuvo aquí. Exacto, para que te sientas niño otra vez. O sea, Ujú. eso es, al final, eso es lo que va a buscar el... Qué pues, los maravilla, parques. qué maravilla. Oye, y en este mundo que estamos ahora, pues también juega un rol importante la diversidad. Uy, claro. O sea, y lo inclusive, o sea, ciertas noches, ciertos personajes. Ujú. Cuéntame de esto. ¿Cómo ha evolucionado Disney en cuanto a esto? Pues Disney creo que es de las compañías más sabidas que han adaptado mucho el tema de la comunidad LGBTIQ+. Eso es un hecho y es algo que la gente lo sabe. También la parte de la etnia, la diversidad de las personas, la adaptación de las películas nuevas. Que ojo, o sea, hablando un poquito de la parte de que si Blancanieves, ¿por qué no es como la esperaba? O que si la película de Buzz Lightyear, que fue un fracaso y que etcétera. Es que si han tenido ahí unos guamazos, digo, para ser bien clara. O sea, a ver, a mí también digo, muy bien. Hay que estar abiertos, pero a veces no crees que también como que suenan las cosas como muy forzadas, o sea, que a veces dices tú, no lo necesitaba la trama, por ejemplo, ese Buzz Light, que creo que hay un beso, ¿no? Sí, un beso como de medio segundo. Ajá. ¿Como para qué? O Pues sea, es que al final lo que va a buscar, ¿qué es lo que está logrando? O sea, Ujú. quiere tener más público ganchado. polémica también quizás pudiera ser. Y ahora, con lo de la Sirenita y con lo de Blancanieves, pues nos venden una caricaturita que tú te emocionas, que tienes tu muñequita que está muy identificada con ciertos rasgos, y no es que uno sea racista, porque la verdad digo, por Dios, yo no soy nada racista, me encantan los morenos, digo, me casé con un moreno, pero sí te brinca el hecho de que tenías una expectativa. Es más, a veces hasta ves artistas que tú dices, ay, esta parece la Sirenita, por el contraste del cabello, el tez, todo. Y ¡zas! Nos sacaron a una muchacha bonita, pero distinta. Pues es que, a ver, volvemos al tema de la nostalgia. Creo que todos los adultos relacionamos las cosas con la nostalgia de la Sirenita o Blancanieves, pero la realidad es que si tú le preguntas a mi hija, Blancanieves, o sea, los niños hoy en día, las películas que nosotros vimos como niños,
para ellos son viejitas y te lo dicen. O sea, Sí, un niño la claro. ven y dice, ¿qué es esa película, No, bueno. mamá? ¿Por qué está tan vieja? A ver si aguanta la película, porque ahora los niños aguantan ciertos cortos. O sea, Exactamente. ya siéntalo ver una película de 2 horas, ya se batalla. No son como nosotros que, bueno, nosotros íbamos hasta matines, mamita, que íbamos al cine y A nos las chutábamos 12. 2 películas. Fíjate, ahorita un niño tenerlo sentado 4 horas, claro que no existe, no hay Por forma. eso justamente también está todo el tema de streaming, donde hay muchas adaptaciones a nivel caricatura. De hecho, de La Sirenita hay una de La Sirenita, de la nueva Sirenita, porque así lo manejan, como la Sirenita nueva y la Sirenita vieja. Y así te lo dice mi hija también. Ajá. La Sirenita nueva y la Sirenita vieja. Ha Sí. visto más a la Sirenita nueva. Entonces, al final del día, pues para los niños también hoy en día, para muchos niños es como, pues esa es la nueva Sirenita. Pero ¿a poco tú te imaginas si hacen la película real de Elsa que pongan a una afroamericana? No va, ¿verdad? O Pues sea, no, porque también ya Elsa ya está en otra generación. O sea, es que al final creo que todo recae mucho desde el punto de vista de donde lo veas. O sea, para mí, de la edad que tengo, que yo crecí con la Sirenita o con Cenicienta o con etcétera, pues claro, o sea, me lo veo y es como, me están traicionando. O sea, sí, ese no es lo que yo exacto. vi. Sí, es como las novelas, cuando de repente había por X razón que se murió el personaje en la vida real Ajá. o que algo, y te brincaban el personaje, te costaba. O sea, Sí, era decías tú, de caray, por. pues no es, sí. O sea, ya no le creo el personaje. Claro. Aquí imagínate que están cuidando tantos detalles del vestuario hermosísimo que te remonta al momento de la película, de la caricatura que tú veías a Bella. Pues yo quiero ver a una princesita bella que vaya muy acorde a mi expectativa de la caricatura, ¿no? Si estamos hablando Sí, que me la claro. encuentro en el parque. Máxime si ya queda sellada con la película. Ahora, en estos momentitos me pongo a pensar, imagínate lo que sentirán estas artistas que aceptan un papel así, Ujú. a lo que se exponen, porque sentir el rechazo, sentir de que no te creo que seas Ariel o no te creo que seas Digo, sí ha tenido Blancanieves. repercusiones y al final las actrices Pobrecitas. también han hablado y cada una tiene sus opiniones de lo que han vivido y demás. Pero es una apuesta. O sea, Disney está apostando a hacerlo. También están los otros éxitos. O sea, porque al final no le han perdido. O sea, la realidad es, No, pues, no les fue no te la como acabas. esperaban. No les fue como esperaba, pero no perdieron. Ajá. Pero luego están los otros éxitos, como el que acaba de salir, Lilo y Stitch. Fue un wow. Sí. O sea, fue sí, un guau. guamazo. Ujú. Y la realidad es que sí cambiaron varias cositas de la historia. O sea, el malo ya no es el mismo malo que teníamos en la película animada. Ajá. Porque hay cosas que no se pueden mantener. O sea, al final es desde el punto de vista donde lo veas y desde quién lo está viendo. O ¿Y sea, la comunidad cómo se siente representada en Disneylandia? híjole, ahorita yo creo que hoy, y justamente creo que estos días ha sido de los más icónicos para el tema de la comunidad. Hay una ¿Sí? fiesta en California que se llaman Pride Nights. Es una fiesta exclusiva para la comunidad, donde abrazan a la comunidad, donde invitan a ir a una fiesta que es exclusivamente para ellos. Los personajes están representados. O sea, toda esa parte al final busca darle su espacio. O sea, claro que todo el año siempre todo mundo es bienvenido, no importa que seas quien eres, etcétera, Ajá. ¿no? Pero buscan adaptar también, por eso tienen lo que acabo de mencionar de Star Wars Nights, Pride Nights, Y en el 90s Pride Nights pueden ir vestidos como ellos quieran, no hay restricción, porque luego ya ves que a veces Pues tienden a caracterizarse o a exagerar un poco. sí hay ciertas restricciones, o sea, Yo me como todo. supongo. O sea, por ejemplo, también pasa en un día normal, o sea, si una chava va demasiado descubierta, sí le van a llamar la atención. O si traes Sí. una camiseta ofensiva, te van a llamar la atención y te van a decir que no puedes traer eso. Por ejemplo, los adultos no nos podemos disfrazar en un día normal. O sea, tú no puedes ir y decir, bueno, hoy me voy de Cenicienta. O sea, Tú no puedes puedes disfrazarte. traer colores del personaje que tú quieras. Se le llama como Disney Bound, pero no puedes ir vestida tal cual en vestido de princesa. Solo los niños pueden disfrazarse en un día normal. Ajá. En un día de fiesta, ahí las reglas cambian un poquito. Como la 90s Night, como la de Halloween. la de Halloween, lo particular es de las donde la gente se produce y se va así súper padre y ahí toda la familia se disfraza igual, con sus restricciones. Por ejemplo, no puedes llevar nada ofensivo, no puedes llevar máscaras, no puedes llevar cosas que sean cuchillos, o sea, ese tipo de Sí, cosas. o la cabeza sangrando, no. Exacto, o sea, sí tienen sus restricciones, como todo, Ajá. pero es un poquito más permisivo. Lo mismo en Prides, en las noches de Pride. Tienen un poquito más de cosas permisivas que pueden hacer, Sí. pero tienen sus restricciones. Ajá. Como todo, al final siempre van a buscar ser un ambiente sano. Ujú. O sea, eso es lo que buscan los parques, sano, nada más. Ajá. Ujú. Me platicaste tú la otra vez de vamos a decir que lo que más cuida Disney es el abrazo. Ay, claro. A ver, cuéntame eso. Eso hasta me dan ganas de llorar el día que lo vi y que lo descubrí.
Disney tiene una regla de que el personaje no puede dejar de soltar al niño. O sea, una vez que abrazas a un niño, el personaje no puede soltar al niño. Y el porqué o el trasfondo es porque no sabes qué tanto necesitaba ese abrazo ese niño o cuándo fue la última vez que le dieron un abrazo. Entonces el personaje no va a soltar al niño hasta que el niño suelta al personaje. Entonces puedes estar el niño media hora abrazando al personaje y media hora se va a quedar abrazando al personaje. Ajá. Entonces, digo, sí tienen tiempos y demás que tienen que cuidar, pero siempre que un niño lo necesite, lo van a abrazar. Por eso justamente cuidan que las personas que van a representar a los personajes, pues lo que tengan ese tacto. Necesitas tener un buen trato y demás. Que como todo, pues hay de todo. Por eso siempre hay un cast member cuidando a los personajes. Sí, porque pues hay gente que... Sí, que, bueno, todos tenemos un mal día, ¿no? De repente no andas con toda la pila y qué bueno que haya alguien que te pueda hacer la observación de decir, oye, échale ganitas, ¿verdad? Claro, porque claro. Para ti puede ser un día normal de trabajo, pero para un niño que a lo mejor ahorró su papá 5 años para llevarlo, pues quiere que sea la mejor experiencia de su vida, sí, ¿verdad? Claro. Oye, pues sí, hablando de eso, desgraciadamente sabemos que han ocurrido cosas, pues, no tanto agradables, tragedias, y sucesos nada reconfortables porque hay un antes y un después, no de la mejor manera para ciertas familias. Claro. Y Dani, nuestra productora, nos hizo favor de hacer una recopilación de esto. Vamos a ver. Disney, el lugar donde los sueños se hacen realidad, o eso nos han contado. Castillos mágicos, personajes entrañables y recuerdos familiares que parecían perfectos. Pero de puertas para adentro no sabemos todo eso que puede llegar a suceder. Misterios, incidentes que no necesariamente encajan con esa imagen perfecta. Hoy te quiero platicar acerca de todo esto que ha sucedido y que ha sido documentado. Entonces el día de hoy vamos a platicar acerca de esto y ponernos a pensar que ¿y si esa imagen perfecta no es lo que siempre hemos creído que es? Este es el lado que muy poca gente conoce. Acompáñame. ¿Sabías que un niño de 2 años sufrió el ataque de un cocodrilo en Disney World? Esto ocurrió en el 2016. Lane Graves, un niño de 2 años, fue atacado por un cocodrilo en el parque de Disney de Florida. Claro que su padre intentó salvarlo, pero los esfuerzos fueron en vano. Al día siguiente encontraron el cuerpo del niño. Este trágico incidente llevó a Disney a reforzar las medidas de seguridad y a colocar también las advertencias para que nadie se acercara y poder prevenir este tipo de accidentes. ¿Recuerdas esa historia de la desaparición en Toontown? Bueno, dicen que hubo una niña que desapareció en el parque y todo mundo habló de ese tema. La historia se esparció muy rápido, pero no hay pruebas, solo fueron rumores. Pero imagínense escuchar eso de que una niña pequeña desapareció en la inmensidad del parque y nunca se supo si fue verdad o fue mentira, pero qué tal si sí, nunca fue encontrada. El siguiente caso no tiene mucho tiempo, fue del 2021 y es un caso serio, ya que uno de los chicos que interpreta al personaje de Gastón, de La Bella y la Bestia, fue víctima de acoso por parte de una visitante del parque. Un video se viralizó mostrando a una mujer tocando inapropiadamente al actor que interpreta a Gastón en Disney World. El actor reaccionó de manera firme pidiendo a la mujer que se alejara. Este incidente generó mucho debate en redes sociales, sobre todo cuestionando el comportamiento de esta chica, preguntándose también qué hubiera sucedido si esto hubiera ocurrido al revés, o sea, que una de las chicas que interpreta alguna princesa o algún personaje femenino hubiera sufrido este tipo de acoso por parte de un hombre. El siguiente caso es de este año, específicamente de abril de 2025. Annie Kathleen Encino, de 16 años, fue reportada como desaparecida durante una visita a Disney California Adventure Park. Después fue localizada en Mexicali, México, pero sin ningún signo de violencia o de algún crimen. La joven había tenido una discusión con su familia antes de desaparecer. Las autoridades locales se encargaron de investigar el caso a profundidad, pero no se encontraron indicios de actividad criminal. Pero aún así esto sucedió dentro de un parque de Disney. El siguiente accidente ocurrió en el año 2009, esta vez con un empleado de Disney World.
El conductor del monorriel púrpura, Austin Wenneberg, de 21 años, falleció en el incidente. La investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que el accidente fue causado por la falta de alineación de la vía y la autorización incorrecta para mover el monorriel sin verificar la posición de la vía. Ahora pasemos a lo que sucede cuando hay violencia entre visitantes. Ha habido muchos casos que han sido registrados, específicamente no hay una historia como tal, pero sí hay videos donde se muestran a padres que pierden la calma, influencers que provocan altercados públicos y bueno, esto ha sido en su mayoría compartido en redes sociales, ha sido registrado, ha sido comentado, publicado y además nos muestran que la violencia no discrimina ni en estos parques donde la paz debería de reinar. Si ya has ido a Disney World, probablemente uno de los lugares más icónicos, más recordados y que más rápido se te viene a la mente es el Tiana's Palace de la película de La Princesa y el Sapo que todos hemos visto y todos hemos disfrutado. ¿Qué pasa si te digo que en abril de 2025 hubo un incidente, escuchen esto porque es verdad, donde un hombre trepó desnudo el Tiana's Palace? El hombre fue arrestado y el incidente causó alarma entre los visitantes y llevó a una evacuación temporal del área. Claro que después enfrentó cargos por conducta lasciva y alteración del orden público. Imagínense, había niños presentes, familias enteras. Y ver esto ha de haber sido algo extraño o lo último que esperas ver en un parque Disney. Estos incidentes reflejan que aunque Disney parece ser un lugar seguro, no se salva de ser escenario de situaciones inesperadas. La magia de Disney a veces tiene un lado oscuro que pocos se atreven a revelar. Continuamos. A mí de todo esto lo que me arruga el corazón es que esta familia que se sentía segura dentro de las instalaciones de Disney y cómo va a salir un caimán y se va a comer a mi hijo y aparte con esos tipos de animales que no hay oportunidad de rescatar al niño. O sea, una vez que toma el animal al bebé, ya, la caso perdido. Fue un suceso sumamente triste. Y de hecho fue en el hotel más caro del complejo de Orlando. Orlando es un destino y Florida que se conoce que hay mucho de este tipo de animalitos. Y ese hotel en lo particular pues tiene todavía, o sea, es un lago y ahí pudiera haber ese tipo de animales. Claro que después del suceso tuvo que tomar acciones para me imagino que pusieron rejas, letreros, claro, o sea, muchos, o sea, que no estuviera el acceso de los niños. Y pues ese papá, claro que trató de salvar a niños, así fue, lo intentó, pero pues no, es muy complicado. Y la familia, a pesar de todo, lo tomó de una manera en la que dijeron, vamos a hacer una fundación de donación de órganos, porque también el niño pudo haberse salvado si hubiera tenido una donación. Uh-huh. Y de ahí salió. Y lo del caso de la niña esta, que la mamá reafirma, repite y asegura que se perdió en un túnel, que además también yo me pongo, bueno, uno siempre trata de ponerse en los zapatos de todo el mundo que dices, yo no me puedo imaginar en este caso mi nietecita, que sí ve al baño, aquí te espero. Ay, que te vea bien. Aquí te veo. ¿Quién hace claro eso? No. O sea, pero bueno, ahí de cada mamá. ¿Tú qué sientes? ¿Con qué historia te quedas? Esa historia es totalmente falsa. ¿Sí? Es completamente creada con inteligencia artificial. De hecho, fue cuando recién empezaron a sacar historias. Ajá. Se dice que la niña entró al baño, la mamá estaba afuera y que luego entró al baño y vio como un azulejo del piso se abrió y que vio que se cerraba y la niña se fue por ahí. A ver, si hay túneles, pero no los hay en California. O sea, donde pasó esta parte supuestamente había sido en California. Y no hay túneles. Y los baños, casi ningún baño tiene per se azulejos y menos de esa magnitud. O sea, ajá, son además pisos, dices que hay cámaras en todos lados, pues se tiene que ver la presencia de la niña, ¿no? Y jamás se vio una niña ni entrar, ni salir, ni nada. O sea, realmente, y si se fijan, realmente no existió la señora. Jamás ha dado un pero sabes que en este mundo digital ahora,
se corre un rumor y qué miedo, porque ahora sí que en Timbuktu, en nada se volvió nos viral. están viendo del otro lado del mundo y ya lo afirman y ya casi creo ellos estaban al lado de la señora comiéndose el lonche y vieron cuando la niña entró al baño y de Por qué color supuesto. traía el vestido. O sea, porque todo mundo opina, todo mundo Claro. asegura las cosas. Y fue lo que pasó. O sea, al final del día, eso dio pie a que fuera un super boom y todo el mundo empezó a hablar y empezó a decir y ya era un hecho. Sí. Pero la realidad es que no. Es que no. Oye, ¿y la historia que me contaste ahorita que llegaste, esa del baño? Ay, híjole, esa me tocó a mí vivirla. A ver. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer. O sea, entre esas cosas no puedes fumar dentro de los parques. O sea, al final es un ambiente familiar y no puedes sacar tu cigarro o tu vape. No se puede, ¿no? Pero yo creo que esa era una persona que le urgía sacar su cigarro. Fui al baño con mi niña, estábamos en el baño y en el cubículo de al lado de repente veo que sale un mito. Y una parte de mí creyó que era parte de la experiencia, porque hasta los baños tienen experiencia. De hecho, era uno en Harry Potter, en la zona de Harry Potter, y era el de Myrtle, la Llorona. Ajá. Entonces, pues sí hay un poquito de humo y escuchas a la Myrtle hablar y demás. Entonces, pues dije, es parte de la experiencia, pero de repente veo y digo, está bien raro. Y empezó a oler a cigarro y dije, esto no es parte de la experiencia. Entonces, escucho que llegan de seguridad a pegarle a la puerta. Y empezaron a gritarle y get out, get out. Y yo así de, ¿qué está pasando? susto. Y yo creo que la señora se asustó un chorro y no quería salir del baño. Hasta que la sacaron, yo creo que a rastras, y ya nada más me tocó ver cómo se la llevaban escoltada en seguridad Fíjate, a la salida. por no aguantarte el fumar, a lo mejor, no sé, qué feo, ¿verdad? No, y te puedes salir del parque. O sea, realmente es algo que puedes sin problema. Vas a la salida, te fumas tu cigarro y te vuelves a meter. O sea, no Sí. hay problema con eso. Entonces Sí. Es no una aguantó. sensación de que no pasa nada, Nadie me se va a les decir hace nada. fácil. Ajá. Meto a mi hijo de más de 4 años y digo que tiene 3. O sea, pero Sí. sí pasa. O sea, Sí, esos golecitos que se quiere meter la gente. ujú. Bueno, ahora platícame, siendo ya, vamos a ver otra vez de nuevo todo lo que sí se puede lograr en Disney, Ujú. de que me imagino que son unas vacaciones que para la gente que no ha ido es la oportunidad de dejar y sembrar en nuestros hijos, sacarlos de todo esto que a veces está tan acelerado y remontarnos a la fantasía, que luego a veces Claro. es muy triste ver a niños de 8 años que ya no creen nada, Ujú. que ya esa inocencia ya la perdieron, que todo les parece así como muy aburrido cuando hablas de fantasía, como pudiera ser el castillo de la bestia y que veas que la taza esta aquí, la tetera toma vida y todo Y eso, habla y y te habla y demás, dice. y que dices, qué feo que nos aceleramos tanto por crecer que nuestros hijos no tienen la oportunidad de disfrutar este tipo de cosas. Pero bueno, para estar al tanto de lo último y de lo que está sucediendo en Disney, ¿qué son las novedades, Isa, ahorita? Híjole, novedades, pues creo que el tema se siguen expandiendo. O sea que eso es, volviendo a la historia, Walt dejó bien claro que él quería seguir creciendo, soñando y ampliándose. Entonces, muchas zonas se van a seguir ampliando, tanto en California como en Orlando. Ajá. Vuelven la zona de los villanos en Magic Kingdom, creo que es de las cosas más icónicas. O sea, van a estar todos los villanos juntos. Sí, en una zona y va a haber juegos, restaurantes, etcétera. O sea, sí. Ajá. Está muy padre porque normalmente uno pues no hacía los villanos o solo los veías en las fiestas de Halloween, pero ahora Exacto. ya va a haber una zona dedicada a No, los y hay villanos. gente que le encantan los villanos, ¿verdad? Exactamente. Hay villanos encantadores, ¿no? Claro, o sea, Úrsula para mí es de las que digo, híjole, o sea, me caes muy bien. Aparte, me he fijado cuando te ponen videos así del parque que te pasa, por ejemplo, no sé, la bruja de Blancanieves Ujú. y te dice cualquier cosa así Sí. para molestarte. Un día se me ocurrió decirle Maléfica y era la Evil Queen. Me reclamó. ¿Ah, O sea, sí, claro, me dijo, I'm the Evil Queen. Y yo, ay, perdón, discúlpame, qué pena, qué vergüenza. O sea, Ajá. me equivoqué, fue un error, Ajá. discúlpame. O sea, y tienen su papel. O sea, Sí. ellos, los villanos, están en su papel como las princesas están en su papel y las escuchas hablar hasta como si fueran del lugar de donde estaban. O sea, tú estás en un restaurante con personajes y le preguntas a Mérida por su mamá, te va a decir, oye, mi mamá está haciendo no sé qué en el reino y bla, bla, bla. Ajá. O le preguntas a la princesa Yasmín de dónde está Aladdin y también te dice, está trabajando y está haciendo no sé qué y está con tal personaje. O sea, te van a contestar lo De de la acuerdo a la película. historia, Sí, ajá. exacto, de acuerdo a la historia que corresponden Sí. y su voz es
muy similar a lo que ves en las películas. Obviamente no puede ser igual porque hay muchísimas personas que la hacen de Cenicienta o de Jasmine o de lo que sea, pero buscan... Pues sí, buscan personificar bien a su sí, papel, ¿no? Por eso lo que les buscan toca. tantas cosas que tengan relacionadas al Ajá. personaje. Además, siempre ves un vestuario impecable, ¿no? Es una cosa increíble. Y siempre tienen un backup. O sea, si una Jasmine se enferma, tienen otra Jasmine. O Sí. sea, así como de personas, también tienen de miles de vestuarios porque todo tiene que salir. Sí, no te puedes dar el Perfecto. lujo que el botonazo ahí ¿verdad? O el vestuario roto. Oye, sí, porque, bueno, hablemos de eso, de que mucha gente dice, es que quiero mi piñata de Mickey. Llega un Mickey con cara de parece rata. que está, no, sí, o que está enfermo. Sí, después que del tiene COVID. cirrosis, sí, claro. Sí. El Mickey con cirrosis. Horrible. O los pasteles, Mi Vida Santa, que quieren hacer de verdad los personajes y salen viscos, los Mickey Mouse y cosas así, pero bueno, se vale el intento de mucha gente Sí, emprendedora. Claro, pues es que no, y a veces uno contrata a uno y ves uno en una foto y te llega otro y dices, pues ya, ¿qué haces, verdad? Sí, Ya claro. estoy aquí. Ni modo que le diga, váyase, ¿verdad? Como el hombre araña panzón que te llega y todo. ¿Verdad? Pero bueno, a mí me divierte mucho que estoy en la etapa de las piñatas y sale cada cosa que dices, bueno, pero hablando de eso también, o sea, tú me hablabas de ciertos parques que iba a haber, o sea, ¿los Avengers también van a estar o qué va a haber? Ya existe, o sea, el Avengers Campus Ajá. es el que está en California, es de las cosas más icónicas que tiene California, California Adventure específicamente, también está Cars, la zona de Cars. Ah, sí. Son de California Adventure, son de las cosas más increíbles, Uh-huh. pero como dato curioso, el tema de la licencia de Marvel, pues claro que fue un tema entre Disney y Universal. Disney lo intentó quedarse con la licencia completa de todo, pero no logró una parte. Okay. Por eso en el parque hoy en día de Universal, en Islands of Adventure, hay una zona de Marvel que es la de Marvel de cómics. Ok. Entonces ahí también hay un juego de Spider-Man, hay un juego está el carro de Volver al Futuro, o sea, hay varias cositas ahí que están de Marvel. De Marvel. Uh-huh. O sea, están ahí, pero versión cómics, no la versión de las películas nuevas y demás. Ajá. O sea, todo eso está acá en California, en la Avengers Campus. Ajá. Uh-huh. Bueno, y aparte, yo me imagino que esta planificación familiar de que si nos vamos en carro, que si nos vamos en avión, que qué época es la más indicada, qué tipo de experiencia si tenemos niños chiquitos, porque luego también pues hay ciertos juegos en donde tenemos que estar seguros de que o ya tenemos la conciencia de que no van a poder participar. O sea, hay ciertas restricciones de estatura, de peso que no sé, sí. ¿verdad? El tema por ejemplo, hay ciertos juegos que además de la estatura, si tu composición corporal no lo permite, no te puedes subir al juego. O sea, es peligroso. Es peligroso porque tiene que cerrar. O sea, el punto es el cómo cierra el juego y cómo te subes al juego. Pero Disney ha cuidado mucho, por ejemplo, en el caso de Tron, que vas como en una moto, al inicio del juego puedes probar si vas a caber tú en esa moto, y caber me refiero a que puedas cerrarte el juego, porque te cierran como de la parte de la espalda. Pero justamente buscando Disney que todo mundo pueda subirse, hasta personas en sillas de ruedas, tienen en la parte de atrás del juego un carrito que ahí cualquier persona, hasta con sillas de ruedas, se pueden subir para que puedan vivir la experiencia del juego. Entonces, los juegos más viejitos puede ser que sean los más complicados, pero los que ya están... Los más nuevos buscan esa adaptación a que todo mundo lo puede hacer, ¿no? Y si tienes bebés, pues también hay que tener conciencia que no puedes estar en el parque todo el día porque pues el calor y todas las cosas no... Pero hay muchas cosas. Realmente en Disney en lo particular la mayoría de los juegos son sin altura requerida. Entonces, ¿qué edad tú recomiendas como para que digas que un niño ya puede disfrutar y que se le quede en la memoria? Híjole, yo más que la edad diría la altura. Porque la edad al final del día... Puede que el niño no se acuerde, pero tú sí. Ajá. Y eso es lo que hace la diferencia. O sea, la primera vez que yo vi a mi hija, tenía 3 años y estaba viendo el show del castillo, sus ojitos nunca se me van a olvidar. Ella no se va a acordar, pero yo sí. Entonces, creo que eso es lo que hace la diferencia. Ella estaba súper feliz con su varita de burbujas que de $40. Pero no hay niño más feliz en los parques que los que traen sus burbujitas. O sea... Sí es caro, o sea, el tema de la mercancía, burbujas, orejas y demás, pues eso creo que es de lo más caro, pero todo lo demás, con una buena planificación, al final del día sale.
Pero volviendo a la parte de qué edad recomiendo, es más la altura. Si tu hijo o hija mide más de 102 centímetros, Sí. tanto en Disney como en Universal, va a poder hacer el 80% de los parques. Ok. Con excepción de Islands of Adventure. Islands of Adventure de Universal es de los parques más extremos, que tiene más montañas rusas. Ahí sí necesitas un poquito más de altura. Ajá. Pero fuera de los otros, justamente de hecho Epic Universe, que es el parque nuevo, está buscando que todas sus zonas tengan un juego para chiquitos y un juego para más adolescentes, o grandes. Oye, Isa, Adaptando eso. y lo que hacía la gente que a veces metía gol, el hecho de llevar un botín de yeso, o me llevo muletas, o voy en silla de ruedas, pues para tener cierto privilegio de toda la familia, porque antes, si tú traías a un familiar en silla de ruedas, todos pasaban al juego. No, y ¿Existe hoy en eso día, ahora o no? Y te voy a contar algo que nos pasó y mi esposo estaba súper enojado. Porque en los parques puedes rentar sillas de ruedas, puedes rentar carriolas, puedes rentar carritos motorizados. Y pues hay mucha gente que renta el carrito motorizado porque ya no quiere caminar, porque ya se cansó. Lo cual es totalmente válido, pero hay carritos que te puedes llevar a tu hotel de Disney. Entonces, tú puedes estar esperando el autobús de regreso a tu hotel y las personas que traen su carrito motorizado siempre pasan primero junto con sus 10 integrantes de la familia. Entonces tú llevas ahí ya media hora esperando y ves que acaba de llegar la persona en su sillita de ruedas con sus 10 más y el camioncito ya se llenó porque aparte de las sillas de esas las aseguran súper bien y ocupan mucho espacio, ocupan alrededor de 3-4 asientos. O sea que ahí hay un pero. Sí, la verdad es que eso sí es como, híjole, está muy cañón. Y obviamente hay personas que sabemos que lo necesitan y demás. Sí, pensando, pero yo te dije de otra manera, fíjate, pensando en la gente que tiene un problema, qué bueno. Bendito Dios que Disney piensa en ellos y que ellos también son parte de la familia y se quieren divertir y como, ¿qué más quisiéramos pero que hubiera? La gente lista ya no se pueden hacer listos. Hoy en día para hacer eso, porque antes sí eran un poquito más abiertos de, te veo y traes eso, no te preocupes, déjame te paso. Sí, traigo una muleta y me estoy haciendo loca. Déjame te paso. Eran un poquito más permisivos. Ahora Hoy en ya día no. Hoy en día es un programa, se llama DAS, tienes que aplicar, te hacen una entrevista. Si no hablas inglés no pasa nada, hay una versión, te puede entrevistar a alguien en español o incluso en otro idioma, pero tienes que comprobar un chorro de cosas del por qué no puedes hacer filas. Sí. Y no siempre te lo van a autorizar. Justamente se pusieron un poquito más estrictos con ese programa porque había gente que empezaba a decir que porque migrañas no puedo hacer filas. O porque y luego en Estados Unidos todo se vale. ¿Verdad? Entonces, las demandas y todo eso. Entonces tuvieron que ajustar un poquito eso, ser un poquito más estrictos con ese programa y para aplicar, tu agente te puede ayudar a hacerlo, pero sí es un proceso. Qué curioso, no traigo migraña, pero me voy a subir a la montaña rusa. ¿Te sientes mal o no te sientes mal? Había cada cosa es que yo tengo trastorno de ansiedad y no lo estoy haciendo menos. Pero al final del día... Pero no va, ¿no? Pero pues no puedes estar en un juego cerrado cuando tienes un trastorno de ansiedad. No checa, exactamente. Te lo voy a provocar más, por decirte. O que hoy traes el día libre. Sí, eres claustrofóbico y te vas a ir a un juego donde te van a amarrar aquí, pues... vas a sufrir, no te va a gustar el juego. Sí, exacto. Oye, bueno, entonces, de lo que tú pudieras decir, 5 puntos estratégicos que no me puedo perder de mi experiencia de Disney, ¿cuál pudieran ser? 5 puntos estratégicos. Ok. Creo que de entrada, la planeación con anticipación, porque hay gente que cree que lo puede hacer de, bueno, ya me voy mañana, ya bye, ¿no? La realidad es que ahorita hay demasiadas cosas y factores que pueden entrar y hay de todo para todos. Entonces, planear con por lo menos 3 meses de anticipación, creo que ese sería para mí punto número 1. Punto número 2, el tema de la ropa, el calzado, es de las cosas más clave, porque si tú te vas con unos tenis súper incómodos o en chanclas o no traes la ropa adecuada, ropa demasiado pesada, va a ser sumamente incómodo para ti, para tus hijos. Andas de mal humor. Andas de mal humor. Hay muchos, eso la verdad sí es de las cosas más importantes. El tema de la ropa pareciera que no, pero sí es muy relevante, exactamente. Creo que lo otro o de las cosas que no te puedes perder y que tienes que tener súper en claro son los horarios de los shows y dónde verlos. Porque es lo que cierra tu día. Podría ser porque hay personas que dicen, no, a mí no me gusta subirme a juegos y yo soy feliz viniendo a comer y es totalmente válido. Claro. Pero los shows son los shows. Entonces,
Eso creo que es algo que tienes que planificar súper bien, tener bien en claro a qué horas son, dónde los vas a ver, desde qué horas lo tienes que ver. Hay unos shows, unos que otros, que te permiten verlos en zonas preferenciales pagando un poquito más y esos también están padres. Entonces, creo que conocer esa parte de los shows es también como plus. Como número 4, identificar cuáles son los juegos y atracciones que son tus sí o sí. O sea, cuáles son las cosas que quieres hacer y que no te puedes ir del parque si no lo haces. Ok. Entonces, eso es punto número 4. Y creo que punto número 5, lo mismo, pero con los personajes. O sea, los personajes, hay alrededor de 40 personajes. Cazando, por decirte. Yo Pues, tengo que conocer a Mickey. Pero, por ejemplo, hay personajes que están caminando por ahí o que los ves en ciertas zonas y están caminando e interactuando con la gente, pero hay personajes que ya tienen como su set, la casa de Mickey Mouse o la casa de Minnie Mouse. Entonces, Es muy seguro que por ahí anden. no, pues ahí va a estar. O sea, tú vas a ir, vas a hacer fila y vas a poder ver a Mickey o a Minnie. Ajá. Que también Mickey y Minnie están en diferentes zonas, pero en su casita, pues vas a tener tú que ir a la casita a verlo y conocerlo. Pero sí identificar cuáles son los personajes que quieres ver para poder saber en dónde están, cómo llegar y demás, ¿no? ¿Te marcan? ¿Te marcan si están en la casita o te marcan? Te marcan, sí, porque tienen horarios. O sea, tienen Es ahí que que... Eso estaría bien padre. Así como cuando dices tú el GPS, que uno pudiera saber. Funciona como GPS. La aplicación tal cual te va a decir, oye, ¡ay, ¿sabes qué padre! qué? Ya es la hora de juego de, no sé. De la Bella. De la Bella. O voy a ir entonces tú le puedes poner, llévame ¿Dónde anda ahí, Bella? llégame ahí y con la aplicación llegas. O sea, tal cual funciona como Google Maps. Entonces, está muy padre porque eso mucha gente no lo sabe, que puedes, por ejemplo, buscar en la aplicación de quiero buscar y ver dónde está la Sirenita. Y ya te va a decir, la Sirenita está aquí, está en tales horarios y aquí te digo cómo llegar. Qué padre. Entonces, Oye, ese Isa, se tipo me de olvidó cosas. preguntarte, porque luego hay gente que quiere darle un plus a su experiencia haciendo otras cosas, por ejemplo, dando el anillo Ay, sí. o casarte. ¿Se vale? ¿Te puedes casar en Disney? Sí, claro. O sea, creo que las pedidas de mano suceden casi que a diario. Y sí hay como ciertos programitas que te ayudan a la sesión de fotos y demás. O sea, que puedes hacer cositas especiales para tu pedida de mano. Y lo puedes hacer con anticipación. Venden paquetitos, sobre todo con el tema de las fotos y que tengas a alguien justo en el momento Que te la digan, foto ajá. indicada, ¿no? Pero para el tema de las bodas, sí es claro que es factible. Es sumamente caro. Cuesta Ajá. alrededor de $15,000 por lo menos. Más comida, más platillos, más bebidas, más todo. ¿Y dónde son, fotos. corazón? ¿Dónde las ponen o qué? Hay cosas que haces que pudieras hacer al cierre de los parques. Sí. O sea, oye, ¿sabes qué? Quiero Quiero mi boda con el fondo del castillo de Sí se Cenicienta. pudiera, pero solo pues, tendrías que elegir el día que tenga ciertos horarios de cierre. O sea, si el parque, porque hay muchas veces los parques cierran a medianoche. Entonces, tu boda no podría ser ese día. Tendría Ajá. que ser a la 1 de la mañana, cosa que no va a pasar. Pero hay días que sí cierra el parque a las 10 de la noche o un poquito más temprano y sí se pudiera planificar, pero tienen otras zonas dentro del complejo de Walt Disney World, que el complejo Walt Disney World es enorme, o sea, es del tamaño de una ciudad. Sí. Entonces, hay zonas ahí donde te puedes tener tu ceremonia y tu sesión de fotos la haces dentro de los parques. O sea, tienen ahí ciertas cosas donde involucran a personajes y demás. Oye, lo que dijiste hace rato de que cerrar el parque, ¿cuánto costará cerrar el parque? O sea, para un artista, llamemos a Angelina Jolie o Brad Pitt que quiere llevar a sus hijos, o sea, ciérramelo. Pues no es tan fácil, o sea, no nada más es pago y ya. Sí tienen que tener igual ciertas restricciones, Porque ciertos imagínate, tipos por ejemplo, de días. tú Cualquiera tienes, lo pudiera hacer. No, deja Entonces, tú. Tienes planificado tu viaje y resulta que ese día quiso Tom Cruise cerrar el parque, mande. ¿Qué hago yo? O sea, con mis boletitos, ¿verdad? Por eso justamente es que casi siempre lo hacen cuando es fuera de horario. O sea, si alguien va a pagar, ejemplo, el caso de MrBeast, que fue hace poquito, fue después del horario de cierre del parque. O sea, no te lo van a cerrar nomás porque sí. Los momentos en los que el parque pudiera llegar a cerrar temprano, pero te lo avisan con hasta un año de anticipación, son los días de fiesta. Ejemplo, las Pride Nights, las noches de Halloween, o sea, ese tipo de cosas, pues sí te avisaron de este día el parque te voy a sacar a las 7 de la tarde porque tengo fiesta después. Lo que yo he visto que hacen muchos artistas es disfrazarse. Sí, o el tour VIP. Maquillarse así de una manera como para que, pues para poder andar transitando alrededor de ti, que tú no tengas la menor idea que está haciendo fila contigo, no sé, Penélope Cruz, ¿verdad? O sea, y puede darse el caso. Claro, pero por lo general contratan el tour VIP. El tour VIP casi siempre te pasan por detrás de los juegos o en el caso de Orlando, en algunos túneles. O sea, te pasan por detrás para que no veas a la gente. Porque fíjate, ahorita me acordé de unas fotografías de Araceli Arámbula, que andaba yo creo que en ese tiempo con Luis Miguel, que andaba
así como con la cara como de mariposa, no sé qué, ay, medio despistando al enemigo, ¿no? Sí. Claro que tienes tanto tiempo en una fila que te clavas con la señora que está atrás de ti y el chongo de la señora que está delante. Y criticas por qué el señor no levantó al niño si se cayó, claro. O por qué hay ese niño que está llorando, qué sé yo. Entonces yo creo que es bastante tiempo suficiente como para reconocer a un artista, ¿verdad? Sí, claro, pero pues es que no, ellos sí por lo general los pasan al frente porque contratan un tour VIP, o sea, gratis no es. Ajá. Pero contratan su tour VIP y los tours VIP te pasan al frente de la fila. Oye, estaba viendo todas estas cositas tan bonitas que nos trajiste. Está hermosa la tetera. Ay, sí, está bien preciosa. Ajá. ¿Y la usas? Mis spots, pues la uso la verdad de adorno. Está muy bonita. Y estaba viendo es porque me mandaste una foto de tu casa. Ella tiene colección de orejitas. Sí. Bastantes. Me encantan. Te encantan. Sí. Oye, pero miren todo este montón de etiquetas. Ay, sí, no se las he cortado. Para que no tengas la menor duda de las indicaciones. Ajá. Vienen todos los idiomas. Qué bárbaro, qué impactante. O sea, y esto fíjate, esta la hicieron en Vietnam, mamacita. Sí. Pero miren, tiene fácil como 10 etiquetas para que no haya aquí con que no vino en mi idioma. Miren, árabe, japonés, no sé qué más. A ver, presúmemela. Ay. Oye, Isa, y para contratarte, mi reina, o sea, ¿me sale más caro tus servicios o no? No. La verdad es que no. Disney tiene el programa de agentes de viajes y te capacitan totalmente. O sea, ¿a ti quién te paga? ¿Disney? Me paga Disney directamente. Ok, a mí no me cuesta absolutamente nada tener tu asesoría y para eso lo que voy a lograr es exprimir mejor mi viaje. Exactamente. Todos estos tipos que me puedes dar. Al final del día, cada agente de viajes decide cómo le gusta trabajar, pero creo que la diferencia que tenemos los agentes Disney es que nos especializamos en el destino. O sea, realmente conocemos qué hay en los parques, cuáles son las cosas nuevas. No se te vaya a olvidar ver el show de tal, no se te vaya a olvidar hacer tal cosa. O sea, buscar como toda esa personalización al viaje de la persona, porque no es lo mismo ir 2 adultos que ir una familia de 2 adultos con 2 niños chiquitos o una familia de 10 o qué sé yo, ¿no? Ajá. O sea, hay muchos escenarios. Entonces, no tiene ningún costo extra, o sea, digo, claro que existen sus restricciones en ciertas cosas porque ganamos por comisión, o sea, siendo muy transparente, ganamos por comisiones y hay ciertas cosas que pudiera ser que no comisionen, y en su momento se hablará con la persona, ¿verdad? Pero la mayoría de las cosas comisionan, la mayoría de las cosas ganamos dinero de esa manera cuando sucede el viaje. Entonces, nuestro servicio siempre va incluido, por lo general incluimos la guía de qué hacer en el parque, qué no hacer. O sea, hay unos agentes, en mi caso, por ejemplo, yo les incluyo qué tipo de ropa, dónde comprarlo, cuáles son las cosas que tienes que prepararte antes de tu viaje. O sea, ¿dónde comprar más barato? ¿Dónde comprar más barato? Sí, la verdad debo decir que las orejas no todas las he comprado en los parques porque son sumamente caras. Sí. O sea, cuestan por lo menos $30, $40 y yo muchas, la verdad, las pido de Shanghái, del Disney de allá y es mucho más económico. Entonces, por eso también tengo mi paredcita de orejas bonita, pero tengo de todo, ¿no? Sí, tengo tu colección. Mi colección, exacto. Órale, o sea, qué bonito. De todas estas oportunidades en que has ido, me imagino que en cada oportunidad descubres algo distinto del parque. Eso es lo que creo que me hace volver. Que no importa que fuiste el año pasado, vas a ir este año, vas a encontrarte algo nuevo, algo diferente, una experiencia totalmente distinta. Hasta el mismo juego que hiciste no es el mismo. Entonces, creo que eso es lo que hace la diferencia de ir a los parques. Incluso si tienes la posibilidad de ir más seguido, siempre va a ser diferente. O sea, Disney y Universal siempre están buscando cómo innovar en lo que estén haciendo. Y ese es el sueño de Walt. O sea, al final, Walt siempre buscaba que todo estuviera cambiando, ajustando, evolucionando. Justamente de ahí nació la idea de Epcot, uno de los parques de Orlando, de ser muy futurista. Sí. Y conectar todo. Entonces, de ahí sale. Es muy bonitas ideas, como también lo de es un mundo pequeño en donde te representa todas las razas y las canciones tan celebradas. Digo, no termina uno de sorprenderse de la personalidad de este señor, de su visión, del legado que dejó. Y te lo empapa. O sea, creo que desde que empecé a hacer esto, te empapa esa ilusión, esa experiencia, ese querer hacer más. O sea, eso, y creo que esa filosofía no nada más aplica en los parques, y no nada más aplica cuando vas a ir a los parques. O sea, tú sales de ahí y la última frase del show del castillo es, ahora ve y cumple tus sueños. ¡Qué bonito! Y me pongo chinita porque es de esas frases que se te va a quedar por siempre. Sí. De, ok, aquí estuviste y viviste en un mundo mágico durante tu semana de vacaciones, pero
regresa a tu casa y sigue tus sueños. O sea, sigue y ve adelante. Cumple y tus persigue metas. lo que tú quieres. Exactamente. Ajá. Entonces, eso Pues, es lo más bonito. Sí, y como dices, hablando otra vez de este personaje, pues imagínate con todas las restricciones que él tuvo a lo largo de la vida y todo lo que habló todo lo que realizó para que a este momento todavía estemos hablando de su legado, más todo lo que sigue por la semilla que él generó. Pues qué bonito. Ujú. Además, lo más que podemos resaltar de esto es que un permiso absoluto, un permiso total de volver a ser niños, que eso es un Uy, regalo totalmente. extraordinario, que muchas veces no nos lo permitimos. Ya la rutina, el trabajo, el estrés, el ponerte seria, el ser mamá, el tener esta responsabilidad, el que otra vez te des permiso de decir, Abrazo a Mickey y siento Ajá. que tengo 5. Sí, O sea, sí. sí, totalmente. sorprenderte con unos cohetes, ¿verdad? Que truenan en la noche y el desfile y la música y... Los personajes y cuando conviven contigo y te preguntan cosas y te responden como si tuvieras 5 años, Sí, es sí. sumamente impresionante. Y que tu tarea sea durante el día divertirte. Ujú. No hay estrés de trabajo, no hay responsabilidades, no hay tareas pendientes, es diviértete, pásatela bien. Ujú. Qué bonito. Pues muchas gracias por compartirnos todo esto, corazón, porque nos hiciste un recorrido virtual que yo creo que para muchas personas que no han conocido esto, seguramente les vamos a despertar la curiosidad para hacerlo. Y obviamente vamos a compartir tus datos para que te Muchas busquen, gracias. para que pueda ser todavía más aprovechable esa oportunidad. Y para la gente que ya tenemos rato de no ir, pues lo vamos a poner en la lista de que otra vez tenemos que ir y ahora bajo tu Siempre tutela. es una experiencia diferente, no importa cuando vayas. Sí. Entonces, yo encantada de ayudarlos. De asesorar. Ujú. Pues muchas gracias, Isa. Muchas gracias. Ustedes recuerden que son parte de nuestra familia y que nos veremos muy pronto. Cuando pienses en dulces, piensa en Dulcería Ugarte. Presentó